Las primeras gotas de sangre en su porche de madera cambiarían todo lo que Sarah Beth Crawford creía saber sobre el coraje, la misericordia y el verdadero significado de ser humano. De pie en la puerta de su aislada finca en el desierto del territorio de Colorado en 1854, con 7 meses de embarazo y un rifle cargado en la mano, se enfrentó a una decisión que la llevaría a salvar a 4 hombres moribundos o a firmar su propia sentencia de muerte en la tormenta. Se había estado gestando toda la semana, tanto en el cielo que se oscurecía sobre las laderas de las montañas rocosas, como en la creciente tensión entre los colonos blancos y las bandas Ute apaches que habían habitado estas tierras durante generaciones, lo que Sarah no podía imaginar al ver a 4 guerreros heridos desplomarse ante su puerta era que su decisión en los próximos minutos desencadenaría una serie de acontecimientos que transformarían la comprensión de toda una región sobre la amistad, la lealtad y los puentes que se podían construir entre 2 mundos en guerra. Pero para entender por qué una viuda embarazada arriesgaría todo por desconocidos a quienes su propio pueblo consideraba enemigos mortales, primero debemos comprender a la mujer en la que se había convertido a la sombra de una pérdida inimaginable. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti en Sarah Beth Crawford nunca tuvo la intención de ser una 3 meses antes, era simplemente Sarah Beth Coleman, la devota esposa de Thomas Crawford, un amable maestro de escuela que la había traído al oeste, con el sueño de formar una familia y construir una vida mejor en territorios agrestes. Su pequeña finca enclavada en un valle entre imponentes crestas cubiertas de pinos. Les había parecido un paraíso cuando llegaron de Pensilvania en la primavera de 1853. Ann Thomas había sido diferente a los demás hombres que llegaron al oeste. Mientras la mayoría buscaba oro, tierras o escapar de su pasado, él buscaba conocimiento, erudito en lenguas y culturas. Había llegado a Colorado con el ambicioso sueño de crear la primera escuela que educara a niños blancos y apaches juntos. Su carácter afable y su genuino respeto por los pueblos indígenas inicialmente despertaron sospechas en ambas comunidades. Pero poco a poco, con cuidado, comenzó a forjar confianza en la banda Apache Youth. Liderada por el jefe Oso Parado, había sido la primera en interactuar con cautela con Thomas. El jefe, un hombre de unos 50 años con una mirada que reflejaba sabiduría y cautela a la vez, había permitido que algunos de sus hombres observaran los métodos de enseñanza de Thomas. Lo que más impresionó a Oso Parado fue que Thomas nunca intentó imponer sus métodos, sino que se esforzó por aprender las costumbres y el idioma apache con la humildad de un verdadero estudiante. En Sarah había apoyado la visión de su esposo, aunque a menudo le preocupaba su aislamiento y los peligros que parecían acechar en cada sombra de su remoto valle. A sus 23 años, poseía una fuerza práctica que contrapesaba el idealismo de Thomas. Donde él veía posibilidades, ella veía problemas que resolver. Donde él confiaba fácilmente y observaba con atención. Fue esta combinación la que hizo que su colaboración fuera tan eficaz en aquellos primeros meses. Su propiedad consistía en una robusta cabaña de troncos que Thomas había construido con la ayuda de colonos vecinos, un pequeño granero para el ganado y un huerto donde Sarah cultivaba hortalizas que resistían al duro clima de la montaña. El asentamiento más cercano, Pine Ridge, estaba a 2 días de viaje a través de peligrosos pasos de montaña, lo que los hacía casi completamente autosuficientes por necesidad. En el cambio en su fortuna se produjo de forma repentina y brutal. A finales del verano de 1853, las tensiones entre los colonos y las bandas apaches se intensificaron cuando un grupo de buscadores de oro comenzó a explotar ilegalmente los cementerios sagrados apaches. A pesar de los intentos de mediación de Thomas, la violencia estalló. Una redada en un rancho cercano resultó en la muerte de una familia entera, y la milicia territorial respondió con una fuerza abrumadora. Ann Thomas regresaba de Pine Ridge con provisiones cuando se encontró con las consecuencias de una emboscada de la milicia a una pequeña partida de caza apache. Fiel a su naturaleza, se detuvo a ayudar a los heridos, tanto apaches como blancos. Fue un acto de misericordia que le costaría todo. Un miliciano, presa del pánico, al ver a Thomas ayudando a los guerreros apaches, lo mató a tiros, creyendo que era un traidor que colaboraba con el enemigo en Sarah. Se enteró de la muerte de su esposo cuando su caballo regresó sin él, y, aterrorizado, tardó 2 días en encontrar su cuerpo y comprender lo sucedido. El comandante de la milicia, el capitán Jeremiah Walsh, ofreció sus disculpas, pero dejó claro que Thomas se había buscado su destino al aliarse con salvajes. De pie junto a la tumba de su esposo, embarazada de 6 meses, y sola, en un desierto que parecía cada vez más hostil, Sarah se enfrentó a su primera decisión imposible: huir a un lugar seguro en el este, o quedarse y honrar la memoria de Thomas continuando su obra. La voz práctica en su cabeza le gritaba que se fuera,
que protegiera a su hijo nonato y comenzar, de nuevo, en un lugar civilizado. Pero la voz de Thomas, resonando en su memoria, le recordó que huir de la injusticia solo permitía que ésta prosperara. Había decidido quedarse, transformándose de una esposa protegida en una pionera autosuficiente. Los meses de otoño pusieron a prueba cada fibra de su determinación. Aprendió a cazar, a reparar herramientas, a cuidar el ganado y a defender su propiedad. Su embarazo dificultó cada tarea, pero también le infundió una gran motivación para crear un refugio seguro para su hijo. El aislamiento había sido lo más duro. Pasaban días sin escuchar otra voz humana que la suya. Hablaba constantemente con su bebé nonato, compartiendo sus miedos, sus esperanzas y sus recuerdos de Thomas. El niño parecía responder a su voz, pateando con más fuerza cuando le leía en voz alta los libros de Thomas, o le cantaba las canciones de cuna que su madre le había cantado en el invierno. Trajo nuevos desafíos. La nieve bloqueaba los pasos de montaña durante semanas, imposibilitando el contacto con Pine Ridge. Sarah aprendió a racionar sus provisiones con cuidado y a complementarlas con trampas para animales pequeños. Su vientre en expansión dificultaba cada vez más los movimientos, pero se obligó a mantener las rutinas que la mantenían cuerda y a salvo. Fue durante esas largas noches de invierno que escuchó por primera vez los tambores, distantes al principio, llevados por el viento desde lo profundo de las montañas. Hablaban de ceremonias y reuniones que solo podía imaginar. A veces se preguntaba si las bandas apaches recordaban a Thomas, si lloraban su muerte como ella. La idea de que su sacrificio pudiera ser olvidado por ambos bandos la llenó de una rabia que la sorprendió por su intensidad. A la llegada de la primavera de 1854, trajo consigo alivio y nuevas inquietudes. El derretimiento de la nieve reveló que había sobrevivido a su primer invierno sola, pero también trajo noticias de Pine Ridge que la helaron. El gobierno territorial ofrecía recompensas por cueros cabelludos apaches, y cazadores independientes inundaban la región. El delicado equilibrio que Thomas había intentado mantener se estaba desmoronando en una guerra abierta en el Capitán. Walsh había visitado su propiedad a finales de la primavera, aparentemente para comprobar su bienestar, pero en realidad para presionarla a abandonar su aislamiento. Señora Crawford, le había dicho, con su rostro curtido mostrando lo que podría haber sido una genuina preocupación, este valle se está convirtiendo en un campo de batalla. No es lugar para una mujer en su condición. Sarah lo miró fijamente, con una mano apoyada en su vientre hinchado. Este es mi hogar, capitán. Mi esposo lo construyó con sus propias manos y murió intentando traer la paz a esta tierra. No abandonaré lo que él construyó. Walsh negó con la cabeza, frustrado. Su esposo era un buen hombre, pero era ingenuo respecto a la naturaleza de estos salvajes. No quieren la paz, señora Crawford. Quieren que nos vayamos y matarán a cualquiera que se interponga en su camino. ¿Incluyendo mujeres y niños?, preguntó Sarah en voz baja. Sobre todo mujeres y niños, respondió Walsh con gravedad. Para ellos, todos somos invasores que debemos expulsar. La bondad de su esposo fue vista como debilidad, y la debilidad invita al ataque. Tras la partida de Walsh, Sarah pasó semanas debatiendo si debía hacer caso a su advertencia. Su lado práctico reconocía los peligros reales de su situación. Sola, embarazada y a kilómetros de distancia de cualquier ayuda, era vulnerable a numerosas amenazas. Pero irse significaría abandonar no solo su hogar, sino todo en lo que Thomas había creído. A la decisión la tomó por ella una carta que llegó con el siguiente carro de suministros desde Pine Ridge. Era de la Oficina Territorial de Tierra, informándole que su reclamación de propiedad se perdería si la abandonaba, y que el gobierno planeaba ceder la tierra a una compañía minera si se marchaba. Thomas había muerto por este lugar. Había plasmado sus sueños en cada tronco, y tabla no permitiría que lo destruyeran por oro que quizá ni siquiera existiera. A medida que avanzaba el verano, las señales de la escalada del conflicto se hicieron imposibles de ignorar. El humo de los incendios distantes marcaba la ubicación de los asentamientos quemados y los campamentos apaches. Los carros de suministro de Pine Ridge llegaban con menos frecuencia y siempre con escoltas armadas. En 2 ocasiones, Sarah había visto a grupos de hombres armados cabalgando por su valle, rumbo a las montañas más altas donde las bandas apaches tenían sus campamentos. De verano, el estrés de la vigilancia constante comenzó a pasar factura a su embarazo. Experimentó falsos dolores de parto y luchó contra un agotamiento que parecía calarle hasta los huesos. Sus conversaciones con su hijo nonato se volvieron más urgentes, como si necesitara prepararlo para un mundo que podría ser hostil desde el momento del nacimiento. Fue una húmeda tarde de julio,
mientras Sarah estaba sentada en su porche remendando ropa a la luz de una farola, cuando oyó los primeros sonidos que lo cambiarían todo. Disparos lejanos resonaban por el valle provenientes de algún lugar de las tierras altas. La batalla, fuera lo que fuese, pareció durar horas. Interrumpida por gritos y el estruendo de los cascos de los caballos sobre la piedra, Sarah había apagado su lámpara y se había refugiado en la casa, revisando una y otra vez la carga de su rifle. Pasó la noche sentada junto a la ventana, observando la oscuridad en busca de cualquier señal de peligro inminente. El amanecer llegó con un silencio ominoso, más pesado que los disparos durante 3 días. El valle permaneció extrañamente tranquilo. Ningún pájaro cantaba por la mañana, e incluso el viento parecía apagado. Los animales de Sarah se inquietaban, los caballos relinchaban nerviosos, y las gallinas se negaban a salir del gallinero. Sarah se encontraba saltando con cada sonido, con los nervios tensos como cuerdas de violín. Fue en la tarde del 4.º día que los vio. 4 figuras bajaban a trompicones por la ladera rocosa al otro lado del valle, moviéndose con la urgencia desesperada de animales perseguidos. Incluso a la distancia pudo ver que estaban heridos, y se apoyaban mutuamente mientras se dirigían a su casa. A medida que se acercaban, el corazón de Sarah empezó a latir con fuerza, con una mezcla de miedo y reconocimiento. Apaches, con sus ropas tradicionales rasgadas y manchadas de sangre, y sus movimientos denotaban agotamiento y dolor. Todo lo que el capitán Walsh le había advertido se acercaba a su puerta. Y ella estaba sola, sin esperanza de rescate ni escape. Pero, cuando los hombres llegaron a la cerca y se desplomaron exhaustos, Sarah vio algo que le impidió alcanzar el rifle. El más pequeño de los 4, poco más que un niño, agarraba un trozo de tela que reconoció al instante. Era un fragmento de la camisa de Thomas, el algodón azul que ella misma le había cosido de pie en el umbral de su casa, sintiendo a su hijo nonato retorciéndose inquieto en su vientre. Sarah Crawford enfrentó el momento que definiría no solo su propio destino, sino el futuro de todos en el valle. 4 guerreros apaches heridos yacían moribundos a sus puertas, posiblemente los mismos hombres que su pueblo consideraba salvajes asesinos. Una decisión lo salvaría, y arriesgaría todo lo que le quedaba. Otra preservaría su seguridad, pero abandonaría a 4 seres humanos a una muerte segura. Y en algún lugar entre las nubes de tormenta que se avecinaban, casi podía oír la voz de Thomas haciéndole la pregunta que la atormentaría para siempre: ¿qué haría el amor? El trueno resonó en las montañas como una advertencia, y Sarah Beth Crawford dio un paso adelante para elegir entre la mujer que había sido y la mujer que estaba a punto de ser. C, o invertirse. El fragmento de la camisa azul de Thomas temblaba en los dedos ensangrentados del joven guerrero mientras Sarah se acercaba a la cerca, con el rifle agachado, pero listo. De cerca, la devastación era aún más severa de lo que había imaginado. Los 4 hombres no solo estaban heridos, sino que morían. El guerrero Mayo R., con el cabello canoso enmarañado con sangre seca, había recibido lo que parecía ser un disparo de fusil en el hombro. La herida había sido vendada toscamente, con tiras de tela, pero la sangre fresca seguía filtrándose a través del vendaje improvisado. Respiraba superficial y trabajosa, y sus ojos oscuros tenían la mirada vidriosa de un hombre que lucha por mantenerse consciente. A su lado Yasha, un guerrero de unos 30 años, con la pierna torcida en un ángulo anormal que indicaba una fractura grave. Se había fabricado una férula con ramas de pino, pero la lesión era incurable en medicina de campaña. Cada movimiento le causaba una agonía evidente, aunque se mordía los labios para silenciar cualquier sonido que pudiera delatar debilidad en él. Tercer hombre, de unos 25 años, se agarraba el costado, donde una herida de cuchillo le había desgarrado las costillas. El corte era tan profundo que Sarah podía ver el blanco del hueso bajo la carne desgarrada. Había perdido bastante sangre, como lo evidenciaban la palidez de su piel y el temblor de sus manos. Pero fue el más joven quien captó su atención por completo. Con apenas 16 años, tenía la complexión delgada de alguien que aún se estaba convirtiendo en un hombre. Sus heridas parecían menos graves, cortes y moretones en lugar de heridas mortales, pero sus ojos reflejaban una desesperación que denotaba algo más que dolor físico. La forma en que se aferraba a la camisa de Thomas sugería una historia que Sarah necesitaba comprender desesperadamente. «Por favor», susurró el chico en un inglés con un fuerte acento, apenas audible por encima de su respiración agitada. «Ayuda a mi padre». En la mirada de Sarah se posó en el guerrero Mayo R., y percibió el parecido de inmediato. La compacta ósea, el porte orgulloso incluso en situaciones extremas. La forma en que la mirada del hombre Mayo R. no se apartaba de su hijo a pesar de su propia agonía. Esta era una familia destrozada por la violencia, que buscaba la misericordia de un extraño que tenía motivos de sobra para temerles. Los truenos retumbaban cada vez más cerca, y las primeras gotas gruesas de lluvia empezaron a caer.
que se estaba formando pronto estallaría con la furia característica del clima montañoso. Estos hombres no sobrevivirían a la intemperie en su estado actual, pero traerlos a su casa significaba cruzar una línea sin retorno a la mente de Cera. Repasaba a toda velocidad las implicaciones de su decisión. Si los ayudaba, estaría albergando a quienes el gobierno territorial consideraba combatientes enemigos. Los hombres del capitán Walsh patrullaban la zona con regularidad, y ser descubierto significaría, en el mejor de los casos, acusaciones de traición y, en el peor, la ejecución inmediata. La política militar hacia los simpatizantes apaches se había endurecido a medida que el conflicto se intensificaba, pero si los rechazaba, estaría condenando a 4 seres humanos a muerte por exposición y pérdida de sangre. Hombres Q, de alguna manera habían conseguido una prenda de la ropa de su esposo, lo que sugería una conexión con Thomas que ella aún no comprendía. El peso moral de esa decisión la oprimió como una tormenta inminente en preparar y narrar esta historia. Nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Cera, señalando la tela que el niño sostenía en su mano. Decir las palabras en voz alta le parecía surrealista. Allí estaba, embarazada de 7 meses y sola, intentando comunicarse con guerreros apaches, que podrían haber estado involucrados en la muerte de su esposo. El joven se esforzó por incorporarse, haciendo una mueca de dolor al ver que el movimiento agravaba sus heridas. Maestro Thomas, logró decir en un inglés mal hablado. El amén enseñó palabras. Buen hombre, Anne intentó ayudar a mi gente. A la revelación cayó como un rayo sobre Sarah Thomas. Le había hablado de sus estudiantes informales, jóvenes apaches que habían mostrado interés en aprender inglés y matemáticas. Pero ella nunca los había conocido, nunca había puesto rostro a las historias que él compartía durante sus conversaciones vespertinas. Ahora, uno de esos estudiantes yacía sangrando en su puerta, llevando un trozo de la camisa de su difunto esposo como un talismán. ¿Conocías a mi marido? Las palabras salieron apenas en un susurro. El niño asintió con entusiasmo, a pesar del evidente dolor que le causaba el movimiento. Me enseñó a leer, me enseñó a números. Digamos que la educación crea puentes entre los pueblos. Su inglés era vacilante, pero lo suficientemente claro como para transmitir el mensaje. Cuando los soldados lo maten, me llevaré un trozo de camisa para recordar. Sarah sintió que sus piernas se debilitaban. El mundo pareció tambalearse a su alrededor al comprender todas las implicaciones. Este chico había estado presente cuando Thomas murió, había presenciado el asesinato de su esposo y había arriesgado su propia seguridad para preservar un recuerdo. El fragmento de tela azul no era solo tela. Era evidencia de los últimos momentos de Thomas y una conexión entre su dolor y el de ambos. Dime qué pasó, dijo, arrodillada junto a la valla a pesar de que su embarazo la hacía incómoda. Tan como murió mi esposo, en el guerrero anciano que había estado escuchando la conversación, le habló en voz baja en apache a su hijo. El niño asintió y se volvió hacia Cera. Su joven rostro mostraba una expresión demasiado madura para su edad. Éramos en una partida de caza. En un grupo pequeño, el maestro Thomas vino del pueblo con provisiones e envió a unos soldados a atacarnos. Podríamos escapar sanos y salvos, puro Sadie tuvo. Tratamos de ayudar a los heridos. La voz del chico se quebró un poco. Los soldados lo vieron ayudarnos. Piensan que es un enemigo. Dispárala. El viejo guerrero volvió a hablar, con voz débil pero con una autoridad inconfundible. El chico tradujo con dificultad: mi padre Dice. El maestro Thomas murió como un guerrero, protegiendo a quienes no pudieron protegerse a sí mismos. Dice, Thomas tiene un honor que muchos soldados no tienen. A la visión de Cera se nubló con las lágrimas que había contenido durante meses. La imagen de Thomas muriendo mientras intentaba ayudar a personas heridas, tanto apaches como blancas, era a la vez desgarradora y de alguna manera perfecta. Era exactamente lo que su idealista esposo habría hecho, sin importar las consecuencias. Padre también dice, continuó el niño, luchando con la compleja traducción, que lamenta la muerte del maestro. Intentamos llevarlo a un lugar seguro, pero llegaron más soldados. Tengo que dejar mi cuerpo. Padre carga con la culpa desde entonces. El peso del dolor compartido se instaló entre ellos como un puente que unía dos mundos. Estos hombres no eran sus enemigos, eran compañeros de luto que habían perdido a alguien a quien respetaban y admiraban. La joven guerrera había llevado un trozo de la camisa de Thomas no como trofeo, sino como un homenaje a un buen hombre cuya muerte había sido tan insensata para ellos como para ella. Un relámpago brilló en lo alto, seguido inmediatamente por un trueno que pareció estremecer las montañas. La tormenta se cernía sobre ellos, y Cera vio a los guerreros estremecerse al ver que el ruido agravaba sus heridas. La lluvia comenzó a caer con fuerza,
convirtiendo el suelo polvoriento en barro y prometiendo hacer aún más peligrosa su exposición. ¿Cómo se llaman?, preguntó Sarah, alzando la voz por encima de la creciente tormenta. El niño miró a su padre, quien asintió débilmente. Soy Joseph, dijo, usando el nombre inglés que al parecer Thomas le había dado. Mi padre es Oso Corredor. Otros son mi tío Lobo Amarillo y mi hermano Nube Danzante. El uso de nombres ingleses junto con los tradicionales apaches reflejaba el puente cultural que Thomas intentaba construir. No se trataba de asaltantes salvajes, sino de personas con familias, relaciones y vínculos con el trabajo de su esposo. La cuidadosa pronunciación de Joseph sugería horas de práctica bajo la paciente tutela de Thomas. Sarah se puso de pie lentamente, llevando la mano instintivamente a su vientre hinchado, donde su hijo comenzaba a moverse inquieto. El bebé siempre se movía con inquietud durante las tormentas, como si percibiera la tensión eléctrica en el aire. El movimiento le recordó que su decisión afectaría no solo su propia vida, sino también la de su hijo. Nonato en sí ayudaba a estos hombres, estaría apostando el futuro de su hijo, con la esperanza de que la misericordia triunfara sobre las fuerzas del odio y la venganza que ya habían cobrado la vida de Thomas. Si los rechazaba, le estaría enseñando a su hijo, incluso antes de nacer, que algunas vidas valen menos que otras. Las consideraciones prácticas eran abrumadoras. 4 hombres heridos necesitarían comida, agua, suministros médicos y refugio. Durante días o incluso semanas, sus propios recursos eran limitados, cuidadosamente racionados para que le duraran durante su embarazo y los primeros meses de la maternidad. Compartirlos podría significar privaciones para ella y su hijo. De forma más inmediata, tendría que explicar su presencia si alguien los descubría. Las patrullas del capitán Walsh pasaban por el valle con regularidad, y el humo de su chimenea sería visible desde el sendero principal. ¿Cómo podría justificar albergar a guerreros apaches en el clima actual de miedo y represalias? Las órdenes militares eran claras en cualquier civil que ayudara a las fuerzas. Apache sería considerado colaborador y tratado como tal. Dada la ya sospechosa muerte de su esposo, Sarah comenzaría con una falta de confianza. Su embarazo podría brindarle cierta protección, pero también podría interpretarse como evidencia de que se estaba volviendo peligrosamente inestable bajo el estrés del aislamiento. Sin embargo, mientras observaba a Joseph luchar por proteger a su padre de la lluvia torrencial, Sarah se encontró pensando en las historias que Thomas le contaba sobre sus estudiantes apaches. Su curiosidad por el mundo exterior, su rápida comprensión de los conceptos matemáticos, sus preguntas reflexivas sobre diferentes formas de vida. Estos no eran los salvajes sedientos de sangre descritos en los periódicos territoriales, sino jóvenes que intentaban comprender un mundo en constante cambio. José gritó por encima de la tormenta: ¿qué tan gravemente heridos están los demás? El niño miró a sus compañeros con evidente preocupación. Tío Lobo Amarillo, su pierna está muy mal. No puede caminar. Nube Danzante, la herida de cuchillo es profunda. Ha perdido mucha sangre, señaló a su padre. Padre es fuerte, pero la bala sigue dentro. Hay que ensacarla. A los limitados conocimientos médicos de Sarah adquiridos al ayudar a Thomas a tratar heridas entre los colonos, le indicaron que estos hombres necesitaban atención inmediata. La herida de bala la preocupaba especialmente. La infección podía desarrollarse rápidamente sin el tratamiento adecuado, y su extirpación requeriría instrumentos quirúrgicos que no estaba segura de poseer. Pero también conocía algo sobre la medicina apache gracias a las observaciones de Thomas sobre sus prácticas curativas. Comprendían el cuidado de heridas, el uso de hierbas y la cirugía básica de maneras que complementaban lo que ella había aprendido de los manuales médicos de la frontera. Juntos, podrían salvar vidas que se perderían por separado en la lluvia. Caía a cántaros, convirtiendo su conversación en un intercambio de gritos. Sarah veía cómo los guerreros se debilitaban cada minuto, sus cuerpos incapaces de mantener el calor ante la fría tormenta de la montaña. El tiempo para tomar una decisión se agotaba con cada relámpago. Si te ayudo, gritó Sarah por encima del estruendo, debes comprender el peligro. Si los soldados te encuentran aquí, nos matarán a todos. A mí, a ti y a mi hijo Nonato. ¿Estás dispuesto a aceptar ese riesgo? A pesar de su debilidad, Oso Corredor logró levantar la cabeza y mirar a Sarah directamente a los ojos. Al hablar, su voz transmitía la autoridad de un líder acostumbrado a tomar decisiones cruciales. Joseph tradujo rápidamente: Padre Dime, que ya estamos muertos si no nos ayudas, pero si te arriesgas por nosotros, nosotros también lo hacemos por ti. El honor apache exige protección para quienes muestran misericordia. El concepto de honor recíproco le pareció a Sarah extraño y familiar a la vez. Era diferente de la caridad cristiana con la que se había criado, pero conllevaba la misma carga de obligación moral. Estos hombres no solo le ofrecían gratitud,
sino un compromiso firme con su seguridad, y la de su hijo. Un trueno resonó justo encima, y Sarah sintió que su bebé pateaba con fuerza en respuesta al ruido. La tormenta estaba llegando a su punto álgido, y pudo ver cómo la hipotermia comenzaba a instalarse entre los guerreros heridos. Sus labios se estaban poniendo azules y sus temblores se volvían incontrolables. En ese momento, mientras la lluvia le pegaba el pelo a la cabeza y los relámpagos iluminaban los rostros desesperados que tenía delante, Sarah oyó la voz de Thomas con tanta claridad, como si estuviera a su lado. La medida de nuestra humanidad no se encuentra en cómo tratamos a quienes pueden ayudarnos, sino en cómo tratamos a quienes necesitan nuestra ayuda. Pensó en la niña que crecía en su interior, que pronto entraría en un mundo desgarrado por el odio racial y el ciclo de la venganza. ¿Qué clase de mundo quería dejarle a esa niña? ¿Uno donde la misericordia se considerara debilidad? ¿O uno donde la compasión pudiera tender puentes entre enemigos? El rifle en sus manos de repente se sintió increíblemente pesado. Sarah Crawford, viuda, futura madre y heredera de los sueños imposibles de su esposo, se encontraba en la encrucijada entre la seguridad y la conciencia, entre el miedo y entre la mujer que había sido y la mujer que este momento la llamaba a convertirse en un relámpago. Iluminó el valle una vez más, y en esa luz blanca y descarnada, Sarah no vio a 4 guerreros enemigos, sino a 4 seres humanos que habían amado y llorado al mismo buen hombre que ella. 4 personas que estaban a punto de morir a menos que ella encontrara el coraje para merecer la confianza que Thomas había depositado en la naturaleza humana. La tormenta rugía a su alrededor, pero en el corazón de Sarah, una tormenta diferente se estaba resolviendo. La voz práctica que la había mantenido viva durante meses de aislamiento estaba a punto de ser eclipsada por algo más fuerte. La voz del amor que la había traído al oeste en primer lugar y que se negaba a dejar que el miedo la dominara. En la última palabra, Sarah dejó caer su rifle y abrió la puerta. La decisión no llegó como un gran momento de resolución filosófica, sino como una acción simple e inevitable. En un momento sopesaba las consecuencias y calculaba los riesgos, y al siguiente se abría paso entre el barro hacia 4 hombres moribundos. Su vientre embarazado hacía que cada paso fuera deliberado y cuidadoso. «Joseph, ¿puedes ayudarme a meterlos dentro?», gritó por encima de la tormenta, mientras se dirigía hacia Oso Corredor. El viejo guerrero abrió los ojos de par en par, sorprendido al verla acercarse, pero no se resistió cuando ella se arrodilló a su lado bajo la lluvia torrencial. A los siguientes 20 minutos pusieron a prueba cada gramo de fuerza de Sarah. Trasladar a 4 hombres heridos a su camarote requirió creatividad, determinación y un total desprecio por su propia comodidad. Joseph, a pesar de sus propias lesiones, resultó invaluable como traductor y coordinador. Su inglés, aunque limitado, fue suficiente para comunicar información esencial sobre la condición y las limitaciones de cada hombre. Aunque Oso Corredor estaba consciente, había perdido tanta sangre que apenas podía sostener su propio peso. Sarah y Joseph lograron enderezarlo creando un sistema de muletas humanas, con los brazos del viejo guerrero sobre sus hombros. Cada paso hacia la cabaña era una agonía para él, pero lo soportaba en un silencio estoico que le recordaba a Sarah. Las descripciones de Thomas sobre la fortaleza Apache Lobo Amarillo presentó un desafío diferente. Su pierna rota le impedía caminar, y su corpulencia requería de todas las fuerzas que le quedaban a Sarah, combinadas con las de Joseph, para arrastrarlo por el patio embarrado. Improvisaron una camilla con un trozo de lona, pero aún así, el viaje los dejó a los 3 exhaustos y calados hasta los huesos. Newbie danzante, el guerrero con la herida de cuchillo, logró caminar con ayuda, aunque Sarah lo veía palidecer a cada paso. La herida en su costado se había reabierto durante el movimiento, y la sangre fresca se filtraba a través de sus vendajes improvisados. Recordó que su herida requeriría atención inmediata una vez que todos estuvieran a salvo dentro. Cuando Sarah cerró la puerta de su cabaña para protegerse de la tormenta, su hogar se había transformado en algo sin precedentes en el territorio de Colorado, un santuario donde guerreros apaches y una mujer blanca se refugiaban juntos como aliados, en lugar de enemigos. El fuego que encendió rápidamente en su hogar proyectaba sombras danzantes en las paredes que habían presenciado su solitario dolor durante meses, pero que ahora resonaban con la conversación tranquila de personas unidas por la necesidad. Y un propósito común en la prioridad de Sarah era atender las lesiones más graves. Sus suministros médicos, cuidadosamente almacenados para su inminente parto, de repente parecían lamentablemente insuficientes para 4 hombres gravemente heridos. Pero había aprendido a ser ingeniosa durante sus meses de aislamiento, y la desesperación tiene una forma de inspirar innovación. «Joseph, dile a tu padre que necesito examinarle el hombro», dijo Sarah, recogiendo un paño limpio y la botella de whisky que Thomas había traído en su último viaje a Pine Ridge. «Hay que extraerle la bala esta noche, o una infección lo matará». El joven tradujo rápidamente,
Y Oso Corredor asintió, indicando que comprendía. Al hablar su voz era débil, pero de una autoridad inconfundible. Papá dice que confía en la mujer del maestro Thomas. Di que tienes buen ánimo. La traducción de José no solo captaba las palabras, transmitía la evaluación de su padre sobre el carácter de Sarah y su disposición a confiarle su vida. Sarah nunca había realizado cirugías, pero había leído los libros de medicina de Thomas y una vez ayudó al médico en Pine Ridge con un procedimiento similar. Le temblaban las manos mientras examinaba la herida a la luz de la lámpara, pero mantuvo la voz firme mientras explicaba lo que debía hacerse. La bala se había alojado en el músculo debajo de la clavícula de Running Bear, sin tocar arterias principales, pero causando daños significativos al tejido circundante. Sin las herramientas quirúrgicas adecuadas, Sarah tendría que usar una combinación de cuchillos de cocina, esterilizados en agua hirviendo y manos firmes guiadas por la oración y la desesperación. Esto va a doler, advirtió, aunque sabía que la traducción de Joseph difícilmente prepararía a su padre para lo que se avecinaba. Pero si no lo retiramos esta noche, morirás de envenenamiento de la sangre en cuestión de días. La respuesta de Running Bear, filtrada a través de Joseph, fue característicamente estoica. Padre dice, los guerreros apaches conocen el dolor. Lo que deba hacer en la cirugía que siguió puso a prueba la resistencia de todos, trabajando a la luz de una lámpara mientras la lluvia golpeaba las paredes de la cabaña. Sarah hizo incisiones cuidadosas, siguiendo la trayectoria de la pala. La mandíbula de Oso Corredor estaba tan apretada que temió que se rompiera los dientes. Pero no gritó. Joseph tomó la mano de su padre y le habló suavemente en apache. Sarah supuso que eran palabras de consuelo y aliento cuando sus dedos finalmente se cerraron sobre el trozo de plomo deforme. Sarah sintió un alivio que casi le hizo llorar. La bala salió limpiamente, trayendo consigo un nuevo flujo de sangre, pero también la esperanza de sanar. Limpió la herida a fondo con whisky y la suturó con hilo de su costurero y la vendó con tiras arrancadas de sus sábanas de repuesto. Dial, que está fuera, le dijo a Joseph sentándose sobre sus talones y secándose el sudor de la frente a pesar del frío de la cabaña. Si logramos mantener la herida limpia y evitar la fiebre, debería recuperarse. La gratitud en los ojos de Oso Corredor era indescriptible. Cuando extendió una mano temblorosa para tocar el brazo de Sarah, el gesto transmitió más de lo que las palabras podían expresar. Allí estaba un guerrero orgulloso reconociendo su deuda con una mujer que había conocido apenas unas horas antes. Una mujer blanca cuyo pueblo lo consideraba un enemigo digno de la muerte. La pata rota de Yellow Wolf requería un enfoque diferente. Sarah tenía experiencia con fracturas desde su infancia en una granja, donde las lesiones eran frecuentes y los médicos escaseaban. El hueso se había roto limpiamente, no destrozado, lo que significaba que podría colocarse correctamente si lograba la tracción y la estabilización adecuadas, trabajando con Joseph para comunicar las instrucciones. Sarah logró realinear el hueso usando una técnica que su padre le había enseñado años atrás. El estoicismo de Yellow Wolf durante el procedimiento fue notable. Aunque el sudor le corría por la cara y sus manos se aferraban al borde de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos, no emitió ningún sonido más fuerte que el de una respiración controlada. Se curará, le aseguró Sarah a través de Joseph, pero no podrá caminar durante al menos 6 semanas. Tal vez más tiempo si surgen complicaciones. La insinuación flotaba con fuerza en el aire. 6 semanas significaban que estos hombres serían sus huéspedes, el tiempo suficiente para que toda la dinámica del valle cambiara. Las patrullas del capitán Walsh los descubrirían eventualmente, y se requerirían explicaciones que Sarah aún no sabía cómo daran. La herida de cuchillo de nube danzante resultó ser la más compleja de tratar. La hoja se había adentrado profundamente entre sus costillas, rozando por poco el pulmón, pero causando daños significativos en el músculo y el tejido conectivo. La herida sangraba lenta pero constantemente, y Sarah pudo ver que la infección ya comenzaba a extenderse por los bordes. Hay que limpiar esto a fondo, le explicó a Joseph, y va a requerir puntos de sutura, tanto profundos como superficiales. ¿Puedes soportar tanto dolor? La traducción de Joseph produjo una respuesta que hizo sonreír al joven a pesar de la gravedad de la situación. Newbie Danzanti Dice, que ha sobrevivido a 3 ataques de osos y 2 encuentros con pumas. Una mujer blanca con una aguja no da tanto miedo. El humor disipó parte de la tensión acumulada durante los procedimientos médicos. Sarah se encontró sonriendo mientras se preparaba para suturar la herida del guerrero. Dile que nunca me han comparado con un puma, pero lo tomaré como un cumplido. Mientras trabajaba en la lesión de Dancing Cloud, Sarah se dio cuenta de que estaba cruzando fronteras culturales que jamás imaginó explorar. Estos hombres pertenecían a un mundo completamente ajeno al suyo, pero su humanidad fundamental hacía posible la comunicación incluso cuando el lenguaje fallaba.
dolor, gratitud, preocupación por la familia. Estas eran experiencias universales que no necesitaban traducción en la tormenta exterior. No daba señales de amainar, y Sarah se dio cuenta de que el mal tiempo les había proporcionado la protección perfecta para su primer encuentro. Ninguna patrulla se aventuraría en condiciones tan severas, lo que les daba al menos esta noche para acordar su plan, antes de enfrentarse a los desafíos externos. Pero mientras terminaba de vendar la herida de Nube Danzante y observaba a su alrededor en su cabaña a 4 guerreros apaches en diversas etapas de recuperación, comenzó a comprender la magnitud de su compromiso. Acababa de hacerse cómplice de lo que el gobierno territorial consideraría albergar a combatientes enemigos. De ser descubierta, enfrentaría cargos que podrían resultar en su ejecución, y su hijo nonato jamás tendría la oportunidad de venir al mundo. Sin embargo, al observar los rostros a su alrededor, la digna gratitud de oso corredor, la estoica resistencia de lobo amarillo, el humor irónico de Nube Danzante, y la entusiasta disposición de Joseph a servir de puente cultural, Sarah descubrió que su miedo se mezclaba con algo inesperado en orgullo. Había honrado la memoria de Thomas al priorizar la compasión sobre la seguridad, y al hacerlo quizá había comenzado a comprender lo que él intentaba lograr. Joseph, dijo, mientras limpiaba sus herramientas quirúrgicas improvisadas, preciso entender algo. Esa partida de caza que mencionó tu padre, ¿estaban atacando asentamientos blancos? El rostro del joven se tornó serio mientras consideraba cómo responder. Tras una breve conversación con su padre en apache, se volvió hacia Sarah con evidente cuidado al elegir sus palabras. Buscábamos comida. El invierno era duro, la caza escaseaba en las montañas. Unos jóvenes guerreros querían llevarse ganado de los ranchos blancos Padre y Nego. En cambio, cazamos en los antiguos lugares donde cazaban nuestros abuelos. Joseph hizo una pausa, luchando con conceptos complejos en su segundo idioma. Nos mantenemos alejados de los asentamientos blancos. No causamos problemas, pero los soldados nos encuentran de todos modos. La explicación presentaba un panorama muy distinto de las brutales incursiones descritas en los periódicos territoriales. Estos hombres no habían estado atacando asentamientos, sino en Tontondo, alimentar a su gente utilizando terrenos de caza tradicionales, que eran cada vez más reclamados por colonos blancos. Su encuentro con los militares había sido un caso de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, no un acto de agresión. ¿Cuántos guerreros había originalmente en tu grupo?, preguntó Sarah, aunque temía la respuesta a la expresión. De Joseph se ensombreció. 12 hombres. 4 escapan con nosotros en los demás. Hizo un gesto que no necesitaba traducción. 8 muertos. 4 sobrevivientes heridos. La violencia era cruda y desgarradora. Sarah pensó en 8 familias, apaches que estarían de luto por la pérdida de sus padres, hijos y hermanos, tal como ella había llorado a Thomas. El ciclo de venganza que se había cobrado a su esposo seguía girando, creando nuevo dolor en ambos bandos. Lo siento, dijo con sencillez, y lo decía en serio. Joseph transmitió sus condolencias a los demás, y ella vio que se comprendían. El duelo, como el dolor y la gratitud, no requería un lenguaje común para ser compartido. A medida que avanzaba la noche y sus pacientes se estabilizaban, Sarah se vio en la surrealista situación de organizar lo que equivalía a un intercambio cultural en su aislada cabaña. El inglés de Joseph, aunque limitado, era suficiente para una comunicación básica, y su entusiasmo por practicarlo creaba oportunidades de conversación que revelaron puntos en común inesperados. Anne se enteró de que Running Bear tenía 3 hijos y 2 hijas, siendo Joseph el menor. El jefe, Sarah, comprendió gradualmente que Running Bear tenía una autoridad considerable dentro de su banda. Se había mostrado reacio a permitir que su hijo estudiara con Thomas, temiendo que un contacto excesivo con la cultura blanca debilitara la conexión del joven con las tradiciones apaches. Pero el maestro Thomas respeta nuestras costumbres, explicó Joseph, mientras Sarah preparaba una comida sencilla con sus pocas provisiones. Nunca digas que las costumbres apaches están mal, solo di, los pueblos pueden aprender unos de otros. La filosofía sonaba exactamente como algo que Thomas habría creído. Su esposo siempre había sostenido que la sabiduría se podía encontrar en cualquier cultura, si uno se acercaba a ella con suficiente humildad y genuina curiosidad. Escuchar sus ideas compartidas por un adolescente apache hizo que Sarah se sintiera más cerca de Thomas que desde su muerte. A pesar de su dolor, Lobo Amarillo demostró ser un narrador excepcional. A través de la traducción de Joseph, compartió relatos de la historia apache que revelaban una cultura compleja y sofisticada, muy alejada de los estereotipos salvajes promovidos por las autoridades territoriales. Historias de grandes líderes, victorias estratégicas, tradiciones espirituales y logros artísticos pintaron la imagen de un pueblo con profundas raíces y ricas tradiciones. A Nube Bailarina aportó un ingenio mordaz que le recordó a Sarah el humor de su padre. Cuando se disculpó por la comida tan sencilla que pudo preparar,
Él respondió con un comentario que hizo reír a carcajadas a Joseph. Newbie danzante dice, para el hombre que espera morir en una tormenta. Los frijoles y el pan de maíz saben a un festín preparado por espíritus a medida que avanzaba la noche y la tormenta perdía su furia. Sarah experimentó algo que no había sentido desde la muerte de Thomas en el simple placer de la compañía humana. Estos hombres, a pesar de ser desconocidos de una cultura que apenas entendía, habían devuelto la vida y la conversación a su mundo aislado. La cabaña, que había resonado con la soledad durante meses, ahora resonaba con risas silenciosas y los sonidos reconfortantes de la gente compartiendo espacio e historias pero bajo la aparente camaradería. Sarah era plenamente consciente de que el día siguiente traería nuevos desafíos. La tormenta que había protegido su encuentro pasaría, y con ella vendría la necesidad de explicar, ocultar o justificar de algún modo la presencia de 4 guerreros apaches en su casa. Las patrullas del capitán Walsh se reanudarían, podrían llegar carros de suministros desde Pine Ridge, y el secreto que ahora guardaba se volvería cada vez más difícil de mantener de forma más inmediata. Tendría que encontrar maneras de alimentar a 4 bocas más cuando sus propios suministros estaban cuidadosamente racionados para una sola persona. La atención médica sería continua, en particular para Yellow Wolf, cuya pata rota requeriría semanas de atención, y todo esto tendría que gestionarse mientras se encontraba en los últimos meses de un embarazo que ya era complicado en circunstancias normales. Sin embargo, mientras Sarah miraba alrededor de su cabaña, transformada menos a Running Bear descansando pacíficamente por primera vez en días, a Yellow Wolf con la pierna entablillada y elevada, a Dancing Cloud con la herida limpia y vendada, y al joven rostro de Joseph brillando con la esperanza que le había faltado desde la muerte de su maestro, sintió una profunda satisfacción, que no tenía nada que ver con consideraciones prácticas. Había decidido honrar lo mejor del legado de Thomas, brindando misericordia a quienes más la necesitaban. Al hacerlo, no solo había salvado 4 vidas, sino que quizás había comenzado a comprender lo que su esposo quería decir al hablar de tender puentes entre los pueblos. La labor sería peligrosa, difícil y posiblemente imposible, pero esa noche había comenzado con el simple acto de abrir su puerta a desconocidos necesitados. La lluvia seguía cayendo suavemente contra las ventanas, pero dentro de la cabaña, 4 guerreros apaches y una viuda embarazada habían creado algo nuevo, un espacio donde los enemigos podían convertirse en aliados, donde las diferencias culturales podían ser puentes en lugar de barreras, y donde el sueño de la paz podía sobrevivir incluso en tiempos de guerra. En el mañana pondría a prueba esa frágil esperanza, pero esta noche bastaba simplemente con saber que, cuando se enfrentó a la elección entre el miedo y la compasión, Sarah Beth Crawford había elegido ser digna del amor que la había traído al oeste en el primer lugar. 3 días después, el sonido de caballos acercándose rompió la frágil paz que Sarah había logrado crear. Estaba tendiendo la ropa detrás de la cabaña cuando el lejano estruendo de cascos resonó por el valle, dirigiéndose inequívocamente hacia su granja. Se le heló la sangre al reconocer el ritmo disciplinado de las monturas militares. Joseph siseó, dejando caer la ropa mojada y corriendo hacia la cabaña. «Vienen soldados». Dentro, los 4 guerreros reaccionaron con la alerta instantánea de hombres acostumbrados al peligro. A pesar de sus heridas, comenzaron a avanzar hacia las armas que habían escondido bajo las tablas sueltas del suelo. La mente de Sarah daba vueltas a cálculos imposibles en cómo ocultar a 4 hombres adultos en una cabaña de una sola habitación, cómo justificar la evidencia de su presencia, cómo mantener la apariencia de que seguía siendo la viuda solitaria que todos creían que era. «El sótano», dijo rápidamente, señalando una trampilla oculta bajo la mesa de la cocina. «Es pequeño, pero es el único lugar donde no se les ocurrirá mirar». El sótano había sido el proyecto de Thomas durante su primer invierno, para almacenar verduras y conservar alimentos durante los duros meses de la montaña. Ahora serviría de escondite para hombres cuyo descubrimiento significaría la muerte para todos. El espacio era estrecho, mal ventilado, y sería una agonía para el lobo amarillo con su pata rota. Pero era su única opción en llevar a 4 guerreros heridos al sótano. Requirió una coordinación cuidadosa y una gran tolerancia al dolor. El oso corado, aún débil por la pérdida de sangre, hubo que bajarlo con cuidado para evitar que se le reabriera la herida. La pata rota del lobo amarillo dificultó especialmente el descenso, y Sarah pudo ver cómo el sudor le perlaba la frente mientras Joseph y Nube Danzante lo conducían por la estrecha abertura. «¿Cuánto tiempo puedes quedarte ahí abajo?», susurró Sarah mientras se preparaba para reemplazar las tablas del suelo. «El tiempo que sea necesario», respondió Oso Corredor a través de la traducción de Joseph, con la voz llena de autoridad de un líder acostumbrado a tomar decisiones difíciles. «Los guerreros apaches se han escondido en cuevas durante días cuando los cazaban. Nosotros resistiremos».
Sarah arregló la mesa de la cocina y esparció sus pertenencias para disimular la ubicación de la trampilla. Y luego reunió rápidamente cualquier evidencia de la presencia de sus invitados. Platos extra, vendas manchadas de sangre, el instrumental, quirúrgico improvisado, todo lo que pudiera sugerir que no había estado sola. Estaba escondido o destruido. Para cuando los caballos entraron en su patio, la cabaña parecía albergar solo a una solitaria mujer embarazada que realizaba sus tareas cotidianas. A la patrulla que se acercaba a su puerta era más numerosa de lo habitual, a 8 hombres liderados por el mismísimo capitán Walsh. En el rostro curtido del capitán mostraba una expresión que Sarah nunca había visto, en una mezcla de sospecha, frustración y algo que podría haber sido genuina preocupación. Tras él cabalgaba el teniente Marcus Brennan, un joven oficial cuya reputación de tácticas agresivas lo había convertido en alguien temido y aclamado entre las fuerzas territoriales. «Señora Crawford», dijo el capitán Walsh al desmontar, con la vista ya recorriendo la cabina y los alrededores, «necesitamos hablar con usted sobre unos informes inquietantes que hemos recibido en Sarra». Se obligó a mantener la calma a pesar del terror que la atenazaba. By sus Spies, 4 guerreros apaches yacían ocultos en un espacio apenas lo suficientemente grande para un hombre, y cualquier señal de nerviosismo podría desencadenar una búsqueda que los condenaría a todos. «Claro, capitán». Pase, por favor. Estaba preparando café en Walsh. Entrecerró los ojos mientras estudiaba su rostro, buscando claramente cualquier señal que pudiera delatar un engaño. «Hablaremos aquí si no le importa. Mis hombres necesitan abrevar a sus caballos, y prefiero que nuestra conversación sea breve». En el rechazo a su hospitalidad fue inusual. Walsh siempre había sido escrupulosamente cortés en sus visitas anteriores. Este cambio de comportamiento sugería que sus sospechas ya estaban despertadas, lo que hacía la situación exponencialmente más peligrosa. «Muy bien», respondió Sarah, acomodándose en una de las sillas del porche y arreglándose la falda para realzar su embarazo. «¿A qué informes te refieres?». El teniente Brennan desmontó y comenzó a recorrer la cabaña, aparentemente para comprobar el estado de sus hombres, pero en realidad estaba realizando una evaluación táctica. Sarah lo observó de reojo, notando cómo su mirada se detenía en detalles que un visitante casual podría pasar por alto: en el desgaste excesivo alrededor de la puerta, la pila de cenizas de la chimenea, más grande de lo necesario, la ligera decoloración en la tierra, donde había limpiado la sangre de su trabajo médico. «Hace 4 días», comenzó Walsh, «mis exploradores descubrieron las consecuencias de un combate en las tierras altas. 8 guerreros apaches muertos. Evidencia de 4 más heridos que huían hacia el sur, hacia este valle». Hizo una pausa, observando la reacción de Sarah. «Esos 4 hombres estarían desesperados, probablemente buscando refugio de la tormenta que azotó esa noche». En la mente de Sarah barajaba rápidamente las posibles respuestas. Demasiada ignorancia resultaría sospechosa, pero cualquier conocimiento que admitiera tener podría llevar a más preguntas que no podría responder con seguridad. «Oí disparos desde las montañas», dijo con cautela. «Duró varias horas. Que era otra escaramuza entre tus hombres y los invasores que han estado asolando la zona». «La cuestión es, señora Crawford», continuó Walsh, «esos no eran asaltantes. Nuestra información sugiere que eran cazadores pacíficos que se acercaron demasiado a una operación minera que algunos de mis hombres estaban protegiendo». Breve pausa del capitán sugirió un conflicto interno sobre la legitimidad del enfrentamiento. 4 sobrevivientes de ese grupo habrían estado buscando atención médica y refugio. Esta finca habría sido el refugio más cercano. La implicación era clara. Walsh sospechaba que guerreros apaches heridos se habían refugiado en su propiedad, y estaba evaluando su reacción para determinar si sus sospechas eran fundadas. Sarah sintió que el sudor se acumulaba en la nuca a pesar del aire fresco de la mañana. «Capitán, ¿no creerá que sería tan insensato como para albergar guerreros apaches? Aunque me inclinara a semejante locura, estoy embarazada de 7 meses, apenas puedo cuidar de mí misma, y mucho menos de curar a hombres heridos». Fue una maniobra evasiva razonable, aprovechando tanto sus aparentes limitaciones físicas como la suposición de que una mujer en su condición sería demasiado cautelosa para correr tales riesgos. Pero el teniente Brennan había completado su recorrido por la cabina y se acercaba, con una expresión que sugería haber encontrado algo digno de mención. «Capitán», dijo Brennan en voz baja, «creo que debería ver esto en Walsh». Siguió al joven oficial hasta un lugar detrás de la cabaña donde Sarah había recibido atención médica 3 noches antes. A pesar de sus esfuerzos por limpiar la zona, aún quedaban rastros de sangre en las tablas de madera donde había operado a Running Bear. A la cruda luz de la mañana, las manchas eran inequívocamente humanas, no animales. «Señora Crawford», dijo Walsh, con la voz cada vez más dura,
¿Puede explicar esta sangre? El corazón de Sarah latía con fuerza mientras consideraba sus opciones. Las manchas de sangre eran la prueba irrefutable de que algo grave había ocurrido recientemente en su finca. Negar su conocimiento sería inútil, pero cualquier explicación que ofreciera debía ser plausible y verificable. Tuve que descuartizar un ciervo hace 3 noches, dijo, pensando con rapidez. Un macho entró en mi jardín durante la tormenta, probablemente buscando refugio. Logra abatirlo con mi rifle, pero el procesamiento de la carne fue más caótico de lo habitual debido al clima. Brennan se arrodilló junto a las manchas de sangre, observándolas con la atención de quien ha presenciado mucha violencia. Es mucha sangre para descuartizar un ciervo, señora. Y el patrón sugiere que se trata de un trabajo médico, no de una matanza. A la observación del teniente fue incómodamente acertada. Sarah se dio cuenta de que su explicación no convencía a ninguno de los oficiales, y cuanto más tiempo permanecieran en su propiedad, mayor sería la probabilidad de que descubrieran pruebas que ella no pudiera justificar, teniente, dijo con forzada irritación. No soy carnicera profesional. El trabajo era difícil para una mujer en mi condición, y estoy segura de que lo hice fatal. Si quiere examinar la carne que preparé, puede hacerlo. Era un farol calculado. Sarah efectivamente había conservado carne de venado de un ciervo que Thomas había cazado semanas antes de su muerte, y apostaba que los agentes no distinguirían entre carne recién conservada y carne vieja. La clave era mantener una actitud de inocencia ofendida en lugar de ansiedad defensiva. Ann Walsh intercambió una mirada significativa con Brennan, sopesando claramente la verosimilitud de su explicación frente a sus sospechas. La expresión del capitán sugería que encontraba su historia cuestionable, pero no necesariamente refutable, señora Crawford, dijo Walsh lentamente. Le voy a preguntar directamente, ¿ha visto algún guerrero apache en esta zona durante la última semana? La pregunta flotaba en el aire como una espada. Sarah sentía a su hijo nonato agitarse inquieto, como si percibiera la tensión que se había apoderado de su cuerpo. Bajo el suelo de la cabina, 4 hombres esperaban en la oscuridad. Sus vidas dependían de su capacidad para mentir convincentemente a los representantes del gobierno, que los consideraban menos que humanos. Capitán Walsh, respondió Sarah, mirándolo fijamente. Si 4 guerreros apaches heridos hubieran aparecido en mi puerta, ¿de verdad cree que aún estaría viva para tener esta conversación? Fue otra desviación, esta vez aprovechando los prejuicios raciales que el propio Walsh había expresado en visitas anteriores. Al invocar el estereotipo de la barbarie apache, Sarah esperaba que su supervivencia pareciera evidencia de su ausencia, en lugar de prueba de sus intenciones pacíficas. La estrategia pareció funcionar. La expresión de Walsh se suavizó ligeramente, sugiriendo que su aparente lógica había coincidido con sus preconcepciones sobre el comportamiento apache. Pero Brennan seguía sospechando, mientras sus ojos seguían escudriñando la finca. ¿En busca de más pruebas tiene permiso para registrar la cabina, capitán?, preguntó Brennan, en voz baja. A Sarah se le heló la sangre. Una búsqueda inevitablemente descubriría a los guerreros ocultos, y ninguna explicación justificaría su presencia. Necesitaba impedir esa búsqueda sin que pareciera que se resistía a la autoridad militar legítima. Por supuesto, teniente, dijo con calma, aunque debo advertirle que la cabina es bastante pequeña y bastante íntima para ser el aposento privado de una mujer. Espero que sea respetuoso con mi estado y con las pertenencias de mi difunto esposo. La referencia al decoro y la viudez estaba calculada para hacer dudar a Brennan. Registrar la intimidad de una viuda embarazada se consideraría inapropiado para los estándares militares, sobre todo si la búsqueda resultaba infructuosa. Sarah apostaba a que el decoro del teniente superaría sus sospechas, pero antes de que Brennan pudiera responder, el sonido de jinetes acercándose interrumpió el tenso enfrentamiento. Un jinete solitario corría hacia la finca a una velocidad peligrosa, con su montura empapada de sudor y su postura sugiriendo noticias urgentes. El mensajero resultó ser el cabo Timothy Hayes, uno de los exploradores más fiables de Walsham. Frenó su caballo exhausto y saludó rápidamente antes de entregar su informe. Capitán, despacho urgente desde Fort Collins. El mayor Anderson requiere su regreso inmediato con todos los hombres disponibles. Una partida de guerra apache ha atacado el rancho Morrison, a 25 kilómetros al norte de aquí. 3 familias murieron, ganado robado y edificios incendiados. La noticia transformó el ambiente de inmediato. Las sospechas de Walsh sobre la propiedad de Sarah quedaron relegadas a un segundo plano ante la amenaza mayor que representaban los invasores apaches activos en el territorio. El ataque al rancho Morrison exigía una respuesta militar inmediata, y todos los soldados disponibles serían necesarios para la persecución. ¿Cuántos guerreros hay en el grupo atacante?, preguntó Walsh secamente. Los testigos calculan que había entre 20 y 30 apaches montados, capitán. Atacaron al amanecer y se fueron antes de que se pudiera organizar resistencia. El rastro conduce al norte,
Hacia las tierras altas, Sarah luchó por mantener una expresión neutral a pesar del nudo en el estómago. El ataque descrito por Hayes era precisamente el tipo de incursión salvaje que justificaba las duras políticas militares hacia todos los pueblos apaches. El momento parecía casi deliberadamente calculado para eclipsar cualquier pregunta sobre los pacíficos cazadores apaches que podrían haber buscado refugio en su valle. Señora Crawford, dijo Walsh, con la atención ya centrada en las prioridades militares. Me temo que tendremos que continuar esta conversación en otra ocasión. Tenemos responsabilidades inmediatas que tienen prioridad, por supuesto, capitán. Lo entiendo perfectamente. Espero que pueda llevar a los asaltantes ante la justicia rápidamente, mientras la patrulla se preparaba para partir. La teniente Brennan se acercó a Sarah con una última advertencia. Señora, quiero que entienda que regresaremos. La que hemos visto aquí plantea preguntas que requieren respuesta, y la continua actividad apache en la región convierte su seguridad en una preocupación militar legítima. Agradezco su diligencia, teniente, respondió Sarah. Estoy segura de que cuando regrese, podremos aclarar cualquier malentendido. Pero mientras observaba a la patrulla dirigirse al norte, hacia el lugar del ataque al rancho Morrison, Sarah comprendió que su indulto era, en el mejor de los casos, temporal. Las manchas de sangre detrás de su cabaña, las sospechosas circunstancias de la desaparición de los guerreros y el evidente escepticismo de Brennan ante sus explicaciones la mantenían bajo sospecha. El ataque al rancho Morrison podría haber sido una distracción conveniente, pero también había agravado el conflicto general de tal manera que haría su posición cada vez más insostenible. En cuando el último jinete desapareció tras la cresta, Sarah se apresuró a regresar al interior para liberar a sus invitados ocultos. Los guerreros emergieron del sótano rígidos, acalambrados y claramente sufriendo por su confinamiento, pero sus expresiones reflejaban alivio en lugar de queja. Habían sobrevivido a otro encuentro con fuerzas militares, y su confianza en la capacidad de Sarah para protegerlos había sido reivindicada. Sospechan, dijo Oso Corredor a través de la traducción de Joseph, con su rostro curtido y serio, lleno de comprensión. El joven soldado tiene ojos de cazador. Ve lo que a otros se les escapa. Sí, asintió Sarah. El teniente Brennan no es fácil de engañar, y volverá con más hombres y más tiempo para realizar una búsqueda exhaustiva. Debemos considerar nuestras opciones con cuidado. Lo que siguió fue la conversación más compleja que Sarah jamás había intentado, atravesando barreras culturales y lingüísticas, gracias a las traducciones cada vez más sofisticadas de Joseph. El grupo discutió posibilidades que iban desde ocultar a los guerreros en las montañas hasta abandonar la granja. Cada opción conllevaba enormes riesgos y resultados inciertos. El ataque al rancho Morrison lo había cambiado todo. La opinión pública ahora exigiría una retribución severa contra todos los pueblos apaches, lo que haría prácticamente imposible distinguir entre invasores y cazadores pacíficos a ojos de las autoridades territoriales. Los guerreros lo comprendían mejor que Sarah habían vivido ciclos de violencia similares y sabían con qué rapidez la compasión podía ser reemplazada por la venganza cuando se derramaba sangre. Padre dice que debemos irnos, tradujo Joseph a regañadientes. Nuestra presencia representa un peligro para ti y tu hijo. El honor apache exige que no paguemos tu bondad con daño, Ande. Pero Sarah había pasado 3 días aprendiendo a ver a estos hombres como individuos, no como representantes de una raza hostil. La serena dignidad de Oso Corredor, el humor resiliente de Lobo Amarillo, el instinto protector de Nube danzante hacia sus compañeros heridos, la inteligencia inquieta de Joseph Anestos, no eran los salvajes invasores descritos en los periódicos territoriales, sino seres humanos complejos, cuya supervivencia se había vuelto personalmente importante para ella. ¿A dónde irías, Prigan? Lobo Amarillo no puede viajar con esa pierna durante semanas, y todos necesitan más tiempo para sanar bien. Si te vas ahora, probablemente morirás en las montañas antes de llegar a un lugar seguro. La realidad práctica era dura. Los que no estaban en condiciones para el difícil viaje que requeriría llegar a territorio apache. Los pasos de montaña seguían siendo traicioneros incluso en verano, y viajar herido sería casi imposible. Sin embargo, quedarse implicaba un mayor riesgo de ser descubiertos cada día, mientras debatían opciones hasta bien entrada la noche. Sarah se encontró pensando en el ataque al rancho Morrison y sus implicaciones. 3 familias muertas, edificios incendiados, ganado robado. No era precisamente el tipo de ataque brutal que hacía que la coexistencia pareciera imposible. Sin embargo, sentada frente a 4 guerreros apaches que solo habían mostrado respeto y gratitud por su ayuda, luchaba por conciliar la contradicción. Joseph dijo con cuidado. ¿Sabes algo sobre los guerreros que atacaron el rancho Morrison? La expresión del joven se tornó preocupada mientras le traducía la pregunta a su padre.
La respuesta de Oso Corredor fue extensa y claramente compleja, lo que requirió varios intercambios antes de que Joseph pudiera proporcionar una traducción adecuada. Mi padre dice que hay jóvenes guerreros que ya no escuchan a los jefes, que aconsejan la paz. Ven familias asesinadas, lugares sagrados destruidos, terrenos de caza robados, eligen el camino de la guerra porque creen que el camino de la paz solo conduce a una muerte lenta. Joseph hizo una pausa, luchando con conceptos que no tenían equivalentes directos en español. Mi padre dice que estos jóvenes guerreros están equivocados, pero su ira proviene del dolor verdadero. La explicación proporcionó contexto sin justificación, reconociendo el ciclo de violencia que había cobrado la vida de Thomas y que ahora amenazaba con consumir toda la región. También reveló los conflictos internos de la sociedad apache, divisiones entre quienes buscaban un acuerdo y quienes creían que solo la violencia podía preservar su forma de vida al caer la noche y disiparse la crisis inmediata de la visita. Sarah se encontró ante una nueva comprensión de la inimaginable complejidad de la situación en la que se había metido. Estaba albergando a hombres cuya gente acababa de cometer la clase de atrocidad que justificaría cualquier represalia que los militares decidieran infligir. Sin embargo, estos hombres en particular solo le habían mostrado honor y respeto, y su necesidad de refugio seguía siendo desesperada en la tormenta de consecuencias que había comenzado con su decisión de abrir. La puerta estaba lejos de terminar. En todo caso, se intensificaba de maneras que pondrían a prueba no solo su coraje, sino también su capacidad para mantener la fe en la posibilidad de la paz cuando todo a su alrededor apuntaba hacia Annie. La guerra inevitable en los dolores comenzaron. Al amanecer, 5 días después de la visita de la patrulla, Sarah despertó con una sensación de calambres que se extendía desde la parte baja de la espalda hasta el abdomen, diferente a todo lo que había experimentado durante su embarazo. Al principio pensó que podría ser un falso parto provocado por el estrés, pero a medida que las contracciones se hicieron más fuertes y regulares, una aterradora revelación la asaltó. Su bebé estaba por nacer, y estaba por nacer en Joseph. Llamó en voz baja, intentando que el pánico no se filtrara en su voz mientras otra oleada de dolor la atenazaba. Algo está pasando. Necesito ayuda. El joven guerrero apache acudió a su lado de inmediato, con el rostro alarmado al reconocer las señales del inminente parto. Una rápida conversación en apache hizo que Oso Corredor, a pesar de su hombro aún en recuperación, evaluara la situación con la serena autoridad de quien ha presenciado muchos partos. Papá dice que el bebé se adelanta, tradujo Joseph con la voz tensa por la preocupación. Al estilo apache, las mujeres ayudan a las mujeres con el parto. Los hombres no saben mucho de esto. La ironía era cruel desmesuradamente. Sarah había pasado meses preparándose para este momento, planeando cómo afrontaría el parto sola en su aislada cabaña. Había estudiado todos los textos médicos que Thomas tenía, había reunido provisiones y había ensayado mentalmente cada paso del proceso, pero nunca se imaginó dar a luz albergando a 4 guerreros apaches que no podían arriesgarse a ser expuestos. Con las patrullas militares probablemente regresando en cualquier momento. Necesitamos avisar a la partera de Pine Ridge, jadeó Sarah al sentir otra contracción. La Ezra Eleanor Hutchins ayudó a traer al mundo a la mitad de los bebés del territorio. La expresión de Joseph se tornó preocupada al traducirle esta petición a su padre. La respuesta de Oso Corredor fue inmediata y decisiva, aunque claramente dolorosa para él. Papá dice, demasiado peligroso. Los soldados vigilan todos los senderos desde el ataque al rancho. A los apaches que se les sorprenda al descubierto, se les disparará sin cuestionamientos. No puedo arriesgarme a dejarte, pero tampoco puedo arriesgarme a que me capturen. Sarah sintió una oleada de desesperación que nada tenía que ver con el dolor físico. Se iba de parto semanas antes, sola, salvo por 4 hombres heridos sin experiencia en partos y sin acceso a asistencia médica adecuada. Sus planes, cuidadosamente elaborados, no valieron nada ante unas circunstancias que parecían diseñadas para poner a prueba la resistencia humana. Pero mientras otra contracción alcanzaba su punto máximo y remitía, Sarah oyó la voz de Thomas, que resonaba en sus conversaciones nocturnas sobre las costumbres apaches. Tienen sus propias tradiciones de parto, le había dicho, diferentes a las nuestras, pero basadas en generaciones de partos exitosos, en circunstancias difíciles. Sus mujeres son fuertes y sus métodos son prácticos. Joseph dijo, esforzándose por mantener la voz firme, pregúntale a tu padre si las mujeres apaches tienen maneras de ayudar en los partos difíciles, maneras que no requieran médicos ni parteras. La conversación que siguió fue larga y animada, y los 4 guerreros aportaron observaciones a pesar de su evidente incomodidad con el tema. Lo que emergió fue un caudal de conocimientos tradicionales sobre el parto, el manejo del dolor y los procedimientos de emergencia que complementaron el aprendizaje de Sarah. En los libros, de maneras inesperadas,
Resultó que Oso Corredor había asistido partos cuando no había mujeres disponibles en tiempos de guerra o desplazamiento. La abuela de Nube Danzante había sido una reconocida partera que le había enseñado técnicas básicas para situaciones de emergencia. Incluso Lobo Amarillo, inmovilizado por su pierna rota, conocía plantas medicinales que podían aliviar los dolores del parto y prevenir complicaciones. Las mujeres apaches dan a luz en todas las estaciones, en todos los lugares. Tradujo Joseph para su padre, a veces en medio de la batalla, a veces huyendo del enemigo. Nuestra gente aprende a ayudarse mutuamente cuando los ayudantes habituales no están disponibles. La sabiduría práctica de sus sugerencias impresionó a Sarah. A pesar del dolor, le propusieron posturas que aliviarían la presión en la espalda, técnicas de respiración que le ayudarían a controlar las contracciones y preparaciones herbales que fortalecerían su cuerpo para el trabajo y lo más importante, le ofrecieron la calma y la experiencia que tanto necesitaba Anne. Pero mientras se organizaban para ayudarla con el parto, surgió una nueva crisis. Lobo Amarillo, con el oído agudizado por años de caza y guerra, detectó sonidos que le hicieron endurecer el rostro con alarma. Caballos acercándose desde el este, moviéndose a un ritmo pausado que sugería una patrulla militar más que viajeros ocasionales. «Soldados vienen otra vez», susurró Joseph con urgencia. Esta vez, con un rastro diferente. Cuisen. Sorprendernos, Anserra sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Estaba en labor de parto, con contracciones cada pocos minutos, albergando a 4 guerreros apaches que serían ejecutados si los descubrían, y ahora se enfrentaba a otra inspección militar que tendría que sortear durante el proceso de parto. «El sótano», jadeó entre dientes, «tienes que esconderte otra vez». Pero Oso Corredor negó con la cabeza con decisión cuando Joseph tradujo esta sugerencia. Su respuesta fue firme y cargada de una convicción absoluta. «Padre dice que no puede dejarte sola durante el parto. El honor apache prohíbe abandonar a una mujer necesitada, incluso si descubrirla significa la muerte. Nos quedamos y ayudamos. Pase lo que pase». A la declaración dejó atónita a Sarah. Estos hombres estaban dispuestos a afrontar una ejecución segura antes que abandonarla durante el parto. Era un nivel de compromiso que trascendía la simple gratitud y hablaba de principios morales que priorizaban el deber hacia las personas. «Vulnerables por encima de la supervivencia personal», no, dijo Sarah con fuerza. Y otra contracción hizo que sus palabras salieran como un susurro áspero. «No dejaré que mueras por mí. Escóndete y encontraré la manera de encargarme de los soldados». Empero, incluso mientras hablaba, Sarah sabía que gestionar una inspección militar durante el parto sería prácticamente imposible. El dolor se estaba volviendo insoportable, y su capacidad de pensar con claridad se veía comprometida tanto por el estrés físico como por los cambios hormonales propios del parto. Cualquier conversación prolongada con oficiales desconfiados probablemente revelaría su condición y daría lugar a preguntas que no podría responder a Nube Danzante. Hizo una sugerencia que desató una intensa discusión entre los guerreros. La traducción de Joseph reveló un plan audaz que parecía brillante y suicida. A partes iguales, Nube Danzante dice: «¿Qué pasa si los soldados creen que estás enferma y no estás dando a luz? Los apaches conocen plantas que hacen que una persona parezca muy enferma: fiebre, sudoración, dificultad para respirar. Si los soldados creen que tienes fiebre de montaña o una enfermedad similar, se mantienen a distancia y se van rápidamente en el plan». Requería una sincronización precisa y una considerable capacidad de actuación bajo un estrés físico extremo. Sarah tendría que simular los síntomas de una enfermedad grave mientras controlaba las contracciones del parto, convenciendo a los soldados de que estaba demasiado enferma para ser una amenaza y ocultando cualquier evidencia de la presencia de los guerreros. «¿Y las plantas?», preguntó Sarah con otra oleada de dolor. «¿Tienes lo que necesitas?». Loba Amarilla señaló hacia su jardín, donde varias plantas silvestres habían echado raíces entre sus hortalizas cultivadas. Con Joseph traduciendo sus detalladas instrucciones, Nube Danzante logró recolectar hojas y raíces específicas que, preparadas correctamente, producirían los síntomas necesarios sin causar daño real a la madre ni al feto. La preparation era una maravilla de la farmacología tradicional. Lobo Amarillo dirigió la preparación de un té que causaba sofocos y sudoración temporales, sin riesgo para una mujer embarazada. Nube Danzante preparó una cataplasma que, al aplicarse en zonas específicas de la piel, creaba la apariencia de una infección. Con gran astucia, Oso Corredor identificó una combinación de hierbas que hacía que el aliento de Sarah tuviera el olor característico
asociado con ciertas enfermedades de montaña. A medida que el sonido de los caballos acercándose se hacía más fuerte, Sarah se vio involucrada en uno de los engaños más elaborados de su vida. Mientras lidiaba con dolores de parto cada vez más intensos, permitió que los guerreros la ayudaran a simular una enfermedad grave, confiando en el conocimiento tradicional apache para proteger tanto a su hijo nonato como a sus desesperados huéspedes en el momento oportuno. Resultó crucial. Sarah apenas se había puesto su disfraz de enferma cuando la patrulla llegó a su patio. A través de su ventana, pudo ver al teniente Brennan al frente de un grupo más pequeño, esta vez en solo 4 hombres, pero todos alerta y desconfiados. El regreso del teniente tan pronto después de su visita anterior confirmó que su finca seguía bajo investigación. «Señora Crawford», gritó Brennan desde afuera, «una patrulla militar está verificando el bienestar de los civiles. Necesitamos hablar con usted». Sarah hizo acopio de toda su capacidad interpretativa, modulando su voz para que sonara débil y febril, mientras conseguía el crescendo de una contracción de parto. «No me encuentro bien, teniente. Es una especie de fiebre de montaña. Por favor, mantén la distancia». Pero Brennan no se dejó disuadir fácilmente. Sus sospechas previas se habían agudizado con el paso de los días, y se acercó a la cabaña con la determinación de quien está convencido de que encontrará pruebas de irregularidades. «Señora, necesito verificar su estado. Las órdenes militares nos exigen evaluar cualquier posible amenaza para la salud en el territorio». El sonido de sus botas en los escalones del porche coincidió con la contracción más fuerte de Sarah hasta la fecha. El dolor era tan intenso que los síntomas simulados de su enfermedad se volvieron completamente reales. El sudor le corría por la cara, respiraba con dificultad y sentía náuseas. Las hierbas apaches habían creado una tapadera perfecta para su condición. Cuando Brennan se asomó por la ventana, vio exactamente lo que los guerreros pretendían en una mujer embarazada en evidente apuro, con fiebre alta y luchando contra lo que parecía ser una enfermedad grave. Las preparaciones herbales habían creado un olor en la cabaña que inmediatamente sugería una enfermedad contagiosa, lo que hizo que el teniente se apartara instintivamente de la ventana. «Señora Crawford, ¿cuánto tiempo lleva experimentando estos síntomas?». Sarah programó su respuesta para que coincidiera con el fin de una contracción, dejando que el cansancio natural le impregnara la voz en 3 días. Empezó con escalofríos, luego fiebre y dolor de estómago. «Creo que podría ser la misma enfermedad que ha estado afectando al ganado de la zona». La referencia a las enfermedades animales fue inspiradora. Informes de diversas enfermedades que afectaban al ganado vacuno y equino habían circulado por todo el territorio, y el personal militar era comprensiblemente cauteloso ante la exposición a enfermedades potencialmente contagiosas. Detrás de la cabaña, ocultos en posiciones cuidadosamente elegidas durante el breve tiempo de preparación, 4 guerreros apaches yacían inmóviles a pesar de sus heridas. Running Bear se había reabierto la herida del hombro durante el rápido ocultamiento, y Sarah podía oler la sangre fresca mezclada con los aromas herbales que enmascaraban su presencia. El coraje que requirieron para permanecer ocultos, mientras escuchaban el sonido de las botas militares a pocos metros de distancia, fue extraordinario. «Señora, necesita asistencia médica. Podríamos organizar el transporte a las instalaciones médicas del fuerte». La oferta era a la vez una preocupación genuina y una posible trampa. Si Sarah aceptaba ayuda médica, cualquier examen revelaría de inmediato su verdadera condición y plantearía preguntas sobre por qué la había ocultado. Pero rechazar la ayuda aparentando estar gravemente enferma también resultaría sospechoso. «Gracias, teniente, pero no creo tener fuerzas para viajar. La fiebre de la montaña necesita seguir su curso, y mudarme podría empeorarla. Tengo algunas medicinas que dejó mi esposo, y creo que ya lo peor ya pasó». Otra contracción la golpeó mientras hablaba, y Sarah aprovechó el dolor genuino para mejorar su actuación. Sus jadeos y su respiración dificultosa convencieron a Brennan de que, en efecto, padecía una enfermedad grave, aunque seguía preocupado por aspectos de la situación que no lograba identificar. «Señora Crawford, voy a asignar un hombre para que la vigile diariamente hasta que mejore. Dada la reciente actividad apache en la zona, no podemos permitirnos que los civiles no puedan defenderse». El anuncio fue un desastre disfrazado de ayuda. Las visitas diarias harían imposible ocultar a los guerreros, sobre todo porque la recuperación de Sarah del parto sería difícil de simular. Además, un guardia apostado detectaría cualquier actividad inusual en la finca y podría descubrir evidencia que una inspección más minuciosa pasaría por alto. «Es muy amable, teniente, pero me preocupa exponer a sus hombres a lo que sea que haya contraído. Esta enfermedad se está propagando entre el ganado y también podría ser peligrosa para los humanos». Sarah apostaba a que la preocupación de Brennan por la salud de sus hombres superaría sus sospechas sobre sus actividades. Las unidades militares siempre eran vulnerables a brotes de enfermedades,
y los oficiales estaban entrenados para evitar la exposición innecesaria a posibles epidemias Andesia. La estrategia pareció funcionar. Brennan se alejó un poco más de la cabina y habló en voz baja con sus hombres, sopesando claramente los riesgos del contacto prolongado con una posible enfermedad frente a los beneficios de mantener la vigilancia, señora. La vigilaremos desde una distancia prudencial. Si su condición empeora o detecta actividad apache, dispare 3 tiros seguidos. Los oiremos desde el sendero principal y responderemos de inmediato mientras la patrulla se preparaba para partir. Sarah sintió una mezcla de alivio y creciente desesperación. Había logrado ocultar a sus invitados y su verdadera condición, pero el precio era comprometerse en un engaño cada vez más complejo. Cada día más difícil de mantener, los guerreros permanecieron ocultos hasta mucho después de que se apagara el sonido de los cascos, y solo emergieron cuando Oso Corredor determinó que era completamente seguro. Para entonces, el parto de Sarah había avanzado tanto que era inminente, y el breve respiro que brindó la partida de los soldados se convirtió en una frenética preparación para el alumbramiento. Lo que siguió fue quizás el nacimiento más extraordinario en la historia del territorio de Colorado. Mientras Joseph traducía entre idiomas y culturas, Running Bear aprovechó su experiencia en tiempos de guerra para guiar a Sarah durante el parto. Mientras Dancing Cloud preparaba medicinas tradicionales para aliviar su dolor, Yellow Wolf, a pesar de su inmovilización, dirigió los aspectos espirituales del proceso, ofreciendo bendiciones apaches para un parto seguro y niños sanos. El bebé llegó cuando el sol alcanzaba su cenit, emergiendo a un mundo donde guerreros, apaches y colonos blancos podían colaborar para preservar la vida en lugar de destruirla. La Haya Dusara, pues efectivamente era una niña, respiró por primera vez, rodeada de hombres que habían arriesgado sus vidas para asegurar su llegada. Sanawai Salva. Es hermosa, susurró José con asombro, traduciendo la observación de su padre de que la niña había nacido bajo una poderosa protección y crecería para construir puentes entre los pueblos. Mientras Sarah sostenía a su hija por primera vez, sintiendo el leve latido de su corazón contra su pecho, comprendió que ese momento representaba algo sin precedentes. Su hija había sido alumbrada por manos apaches, bendecida con oraciones apaches, y nacida en un mundo donde los supuestos enemigos de su pueblo se habían convertido en los guardianes de su vida, pero incluso mientras se maravillaba de los rasgos perfectos de su hija, Sarah sabía que sus pruebas estaban lejos de terminar. La promesa de la teniente Brennan de revisiones diarias significaba que el descubrimiento era inminente, y su recuperación del parto tendría que gestionarse con cuidado para mantener la ilusión de la fiebre de la montaña. La prueba más profunda de su improbable alianza aún estaba por llegar, y el fracaso significaría la muerte para todos a la tormenta de consecuencias que había comenzado con 4 guerreros heridos en su puerta había culminado en el nacimiento de un niño que representaba el futuro de la paz entre sus pueblos, o la tragedia final de una viuda que se había atrevido a soñar con algo mejor que guerra sin fin. Los tambores sonaron a medianoche del tercer día después del nacimiento de Suhai. Sarah estaba amamantando a la pequeña Hope. El nombre le había salido tan natural como respirar, cuando el ritmo lejano empezó a resonar por todo el valle. No eran los tambores de guerra que los colonos habían aprendido a temer, sino algo diferente, ceremonial, con un propósito, y cada vez más cercano a Joseph, que había estado vigilando desde la ventana, se quedó rígido al reconocerlo. Tambors Apache, le susurró a su padre en inglés, y luego cambió a un rápido apache mientras la emoción y la preocupación se mezclaban en su voz en la respuesta de Oso Corredor fue inmediata y decisiva. A pesar de que su hombro se estaba recuperando, le costaba incorporarse con una expresión que Sarah nunca antes había visto, una mezcla de alegría, alivio y profunda aprensión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, preguntó Sarah, apretando instintivamente a Hope, mientras los tambores se hacían más nítidos. ¿Estamos en peligro? La traducción de Joseph reveló algo extraordinario. Papá dice que esos son los tambores de su pueblo. Su hermano, el jefe Oso Erguido, lidera la reunión de otoño hacia las tierras de invierno. Buscan a nuestra partida de caza desaparecida. Las implicaciones impactaron a Sarah como un rayo. Una banda entera de apaches se acercaba a su valle. Posiblemente cientos de guerreros, atraídos por la búsqueda de Oso Corredor y sus compañeros, tras días ocultándose de patrullas individuales, ahora se enfrentaba a la perspectiva de enfrentarse a una fuerza que podría abrumar a toda la presencia militar del territorio. Pero las siguientes palabras de Running Bear, pronunciadas a través de Joseph, con evidente emoción,
transformaron por completo su comprensión de la situación. Padre Dice. Oso Erguido no traería una partida de guerra para buscar cazadores pacíficos. Si los tambores suenan así, significa que vienen a honrar a los muertos y a rescatar a los vivos. Saben que estamos aquí y vienen a traernos a casa. Sarah sintió que su mundo se transformaba al procesar esta revelación. La banda Apache que se acercaba no era una banda de asalto con ambición de venganza. Era una misión de rescate, liderada por un jefe que compartía la sangre del hombre al que había estado protegiendo. Los guerreros que había salvado no eran refugiados al azar, sino miembros de una de las familias apaches más influyentes del territorio. José dijo con cuidado, ¿qué pasará cuando tu gente te encuentre aquí? La expresión del joven se tornó preocupada al considerar la complejidad de la situación. Tras una larga conversación con su padre, le dio una respuesta que reveló profundidades que Sarah apenas comenzaba a comprender. Padre dice, la ley Apache exige la verdad en todo. Debemos contarle a nuestro pueblo cómo una mujer blanca nos salvó la vida cuando pudo habernos dejado morir. Debemos hablar de su valentía, su bondad, su sabiduría para sanar. Joseph hizo una pausa, luchando con conceptos que conectaban dos mundos tan diferentes. Pero nuestro pueblo también sabe de ataques a ranchos, de soldados blancos que persiguieron a nuestros jóvenes guerreros. No comprenderán fácilmente cómo puede existir la paz cuando se ha derramado tanta sangre. Los tambores estaban más cerca ahora, y Sarah podía distinguir múltiples ritmos dentro del complejo patrón. Había aprendido lo suficiente de los estudios de Thomas para reconocer que se trataba de una comunicación sofisticada. Voces de tambor que transmitían información específica a través del valle. ¿Le están diciendo a Standing Bear que te han encontrado?, preguntó Running Bear. Asintió, con su rostro curtido reflejando orgullo y preocupación. A través de Joseph, explicó que los protocolos de comunicación Apache permitían la transferencia de información detallada mediante patrones de tambor, y que su hermano sabría en cuestión de minutos que los cazadores desaparecidos habían sido localizados con vida, pero los tambores también contenían información que la sangre de Sarah. Otros patrones hablaban de movimientos militares territoriales, de un aumento de patrullas y de órdenes permanentes de disparar a cualquier guerrero apache que se encontrara fuera de las zonas designadas. La gente de Standing Bear lo arriesgaba todo al entrar en el valle, y si las fuerzas militares lo descubrían, desencadenaría la mayor batalla que el territorio había presenciado hasta entonces. Tienen que irse, dijo Sarah con urgencia. Sí. Las patrullas del capitán Walsh encuentran una banda apache en este valle. Llamarán a todos los soldados disponibles. Su gente será masacrada. La respuesta de Oso Corredor reveló la insoportable complejidad de los códigos de honor apaches. No podían abandonar a sus parientes, sin importar el riesgo personal, pero tampoco podían ignorar las implicaciones más amplias de su presencia para la mujer blanca que los había salvado. Padre Dice. Oso Erguido debe ver con sus propios ojos que vivimos y estamos bien. El honor apache exige una explicación directa de lo sucedido con los cazadores desaparecidos, pero también dice, la voz de Joseph se volvió significativa. Oso Erguido ha oído historias de la muerte del maestro Thomas y de su mujer, que se quedó cuando otros habrían huido. Nuestro jefe desea hablar directamente con usted. La perspectiva de encontrarse con un jefe apache llenaba a Sarah de terror y expectación a partes iguales. Thomas había hablado a menudo de Oso Erguido, describiéndolo como uno de los líderes más influyentes de la región y un hombre de considerable sabiduría que siempre había abogado por la coexistencia pacífica, a pesar de las crecientes provocaciones. Mientras los tambores alcanzaban un crescendo y luego se detenían, reemplazados por un silencio que parecía resonar con más fuerza que la música. Sarah se encontró ante el momento más crucial desde que abrió su puerta a 4 guerreros moribundos. Sus próximas decisiones determinarían no solo el destino de sus inesperados invitados, sino potencialmente el futuro de las relaciones entre dos pueblos que parecían destinados a la guerra. Joseph, dijo, sorprendiéndose con la firmeza de su voz, dile a tu padre que me reuniré con Oso Erguido. Pero necesito entender qué espera de esta reunión. La conversación posterior reveló capas de diplomacia apache que Sarah jamás imaginó. El enfoque de Oso en pie no fue aleatorio, sino cuidadosamente calculado, diseñado para evaluar la situación, recuperar a sus parientes y potencialmente establecer una comunicación formal con la mujer blanca, cuyas acciones habían trascendido las fronteras tribales tradicionales. El jefe desea comprender cómo una mujer blanca pudo honrar tanto a los guerreros apaches, tradujo Joseph. En nuestra historia, ninguna mujer blanca lo ha arriesgado todo para salvar vidas apaches. Oso Erguido debe saber si esto representa una posibilidad de paz, o si es el acto aislado de una persona inusual,
La distinción era crucial. Si las acciones de Sarah se consideraban representativas del sentimiento blanco general, podrían sentar las bases para reanudar las negociaciones de paz, pero si se consideraban una anomalía, se las honraría, pero finalmente se las descartaría por ser irrelevantes para el conflicto general. ¿Y qué piensa tu padre?, preguntó Sarah. La respuesta de Oso Corredor fue extensa y claramente emotiva. Cuando Joseph terminó de traducir, Sarah comprendió que se le ofrecía algo sin precedentes: la adopción en las estructuras de parentesco apaches. Como reconocimiento a su servicio a la tribu. Padre dice que te has ganado un lugar como hermana en nuestra familia. Tu valentía al sanar, tu sabiduría al escondernos de los soldados, tu disposición a arriesgarlo todo por desconocidos. Estas son acciones de una auténtica mujer apache. Oso Erguido viene a ofrecerte la protección de la tribu y un lugar entre nuestra gente. En la oferta era a la vez honorable y aterradora. Aceptarla significaría abandonar su identidad blanca y unirse a un pueblo que se encontraba en guerra con su propio gobierno. Rechazarla podría considerarse un insulto y podría poner en peligro la frágil confianza que había forjado con la familia de Running Bear. Pero antes de que Sarah pudiera responder, nuevos sonidos surgieron de la oscuridad. Más allá de su valle, los cascos metódicos de una gran unidad de caballería, acercándose desde el este a paso forzado. Alguien había detectado los tambores apaches y alertado a las autoridades militares, provocando exactamente la respuesta que Sarah temía. Vinon soldados, anunció Nube Danzante con urgencia desde su posición cerca de la ventana. Hay muchos caballos, rodean el valle. El momento fue catastrófico. La delegación de Oso Erguido llegaría al valle justo cuando una fuerza militar se preparaba para enfrentarlos, creando las condiciones perfectas para una masacre que destruiría cualquier esperanza de paz futura. Sarah se dio cuenta de que su cabaña se encontraba en el centro mismo de lo que estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. ¿Cuántos guerreros hay con Oso Erguido?, preguntó rápidamente. Quizás 40, respondió Oso Corredor a través de Joseph. Suficientes para defenderse, pero no para luchar contra el ejército territorial. Si llegan todas las fuerzas a las matemáticas de la violencia eran descarnadas. 40 guerreros apaches, por hábiles que fueran, no podrían resistir las fuerzas militares combinadas de las autoridades territoriales. Si estallaba la lucha, sería una masacre que alimentaría generaciones de venganza en ambos bandos. Pero Sarah había aprendido algo durante las semanas que pasó albergando huéspedes apaches. Veces el arma más poderosa disponible no era la violencia, sino la elección inesperada de rechazar la violencia por completo. Joseph dijo con una voz que transmitía nueva autoridad. Necesito que me traduzcas exactamente lo que voy a decirle a tu padre. Cada palabra cuenta. Lo que siguió fue quizás la propuesta diplomática más audaz de la historia fronteriza. Sarah esbozó un plan que exigía enorme valentía por parte de todas las partes y no ofrecía garantías de éxito, pero presentaba la única alternativa a un derramamiento de sangre seguro. En Dile a Oso Erguido que solicitó una negociación formal, según la costumbre apache. Me reuniré con él en el centro del valle, portando una bandera blanca, con mi bebé como garantía de mis intenciones pacíficas. Le pediré que escuche mi testimonio sobre sus parientes y propondré condiciones para su regreso sano y salvo. A la expresión de Oso Corredor reflejaba admiración y preocupación mientras Joseph traducía la propuesta. El plan requería que Oso Erguido se expusiera en campo abierto mientras las fuerzas militares rodeaban el valle, confiando en la palabra de una mujer blanca a la que nunca había conocido. Papá dice muy peligroso. Si los soldados ven al jefe en campo abierto, disparan primero y preguntan después. El líder apache es un objetivo demasiado valioso como para ignorarlo. Precisamente por eso podría funcionar, respondió Sarah, analizando rápidamente las implicaciones. Si estoy allí con mi bebé, si claramente estoy negociando en lugar de atacar, cambia toda la dinámica. El capitán Walsh es un soldado, pero no un asesino. No le disparará a una mujer con un bebé. En Brazos, ni siquiera si está hablando con líderes apaches. El plan requería una sincronización precisa y una ejecución impecable. Sarah tendría que llegar al centro del valle antes de que las fuerzas apaches o militares se comprometieran a una acción agresiva, establecerse como intermediaria y, de alguna manera, crear las condiciones para una negociación pacífica en lugar de una confrontación armada. Pero las siguientes palabras de Running B revelaron una posibilidad aún más audaz. Un padre dice que si la mujer blanca demuestra tal valentía, Oso Erguido la igualará. Si llevas la bandera blanca al centro del valle, vendrá con solo 4 guerreros como guardia de honor. Un grupo pequeño, como los cazadores que salvaste. A ambos pueblos que la paz es posible entre pequeños grupos. Antes de intentarla con grandes grupos, la simetría era perfecta y profundamente simbólica. Así como Sarah había salvado a 4 guerreros apaches,
Oso Erguido arriesgaría la vida de 4 apaches por su palabra. El paralelismo no pasaría desapercibido para los observadores de ambos bandos, creando un poderoso testimonio visual de la posibilidad de confianza entre enemigos tradicionales a medida que el sonido de la caballería se acercaba cada vez más fuerte y el tiempo para tomar una decisión se reducía a minutos. Sarah se encontró abrazando a su hija recién nacida y contemplando la decisión más importante de su vida. Podía permanecer a salvo en su cabaña, dejando que los acontecimientos se desarrollaran sin su intervención, o podía adentrarse en terreno abierto, entre dos fuerzas armadas, e intentar evitar una batalla que destruiría todo, por lo que Thomas había trabajado. «Si hago esto», le dijo a Running Bear, «y algo sale mal, ¿qué le pasará a mi hija?». La respuesta del viejo guerrero impuso el peso de un compromiso absoluto. A través de Joseph prometió que el honor apache protegería al hijo de Sarah, sin importar lo que le sucediera a ella. Hope sería criada como hija de la tribu, se le enseñarían las costumbres apaches y blancas, y estaría preparada para servir de puente entre los pueblos. Tal como lo había iniciado su madre en Sarah, miró el rostro dormido de Hope, viendo los rasgos dulces de Thomas mezclados con su propia expresión de determinación. Este niño había nacido con la ayuda de los apaches, bendecido con las oraciones de los apaches, y llamado así por la posibilidad que parecía tan frágil en la oscuridad que se cernía sobre él en los tambores. Se reanudaron, más cerca ahora, y con una nueva urgencia. Oso Erguido se acercaba al valle, confiando en el juicio de su pariente y en el carácter de la mujer blanca que había albergado a la familia de Oso Corredor. Fuerzas militares convergían desde múltiples direcciones, lideradas por oficiales con órdenes permanentes de enfrentarse a cualquier fuerza apache que se encontrara fuera de las zonas designadas. Sarah Crawford se encontraba en el centro de lealtades contrapuestas, sosteniendo a un bebé de 3 días y enfrentándose a la disyuntiva entre la seguridad y la remota posibilidad de evitar una guerra. Su esposo había muerto intentando tender puentes entre pueblos que parecían destinados. Alcon ahora tenía la oportunidad de completar su labor, o unirse a él en una tumba marcada por el fracaso de sueños imposibles. Ann comprendió que el triunfo de los principios no se medía por la supervivencia, sino por la disposición a arriesgarlo, todo por valores que trascendían la seguridad personal. Thomas le había enseñado que algunas cosas merecían la pena morir. Esta noche, aprendería si esas mismas cosas merecían la pena vivir, mientras Sarah envolvía a Hope en el abrigo de Thomas y se preparaba para adentrarse en la oscuridad entre 2 ejércitos. Susurró una oración para que su hija creciera en un mundo donde el coraje pudiera triunfar sobre el miedo, donde la misericordia pudiera vencer a la venganza, y donde un solo acto de fe pudiera plantar semillas que crecerían en Asia bosques de paz. Sarah entró en el valle iluminado por la luna, con una bandera blanca hecha con la camisa de boda de Thomas y a su hija de 3 días, envuelta en su abrigo de invierno. El peso simbólico de usar las pertenencias de su esposo para negociar la paz entre sus asesinos y su pueblo no pasó inadvertido para ella, pero le pareció apropiado que las posesiones de Thomas presenciaran la culminación de su sueño imposible. Valle se extendía ante ella como una arena, con guerreros apaches apostados en la cresta occidental y caballería territorial oculta entre los árboles orientales. En algún lugar de la oscuridad, docenas de rifles apuntaban al terreno abierto por donde caminaba, empuñados por hombres de ambos bandos a quienes se les había enseñado a verse como enemigos infrahumanos, que solo merecían la muerte en Oso Erguido. Emergió del linaje apache, tal como lo había predicho Oso Corredor, acompañado de 4 guerreros que se movían con la fluida gracia de hombres acostumbrados a situaciones de vida o muerte. El jefe mismo era una figura imponente, más alto que su hermano, con el cabello con mecas plateadas trenzado con plumas de águila y un porte que denotaba una autoridad natural, refinada por décadas de liderazgo desde la dirección opuesta. El capitán Walsh avanzaba con el teniente Brennan y 2 sargentos, con una postura rígida, fruto de la disciplina militar, pero con la mirada reflejando la confusión de soldados profesionales ante una situación sin precedentes en el rostro. Curtido de Walsh reflejaba ira y desconcierto al intentar comprender por qué una mujer blanca embarazada intentaba mediar entre las fuerzas armadas en medio de un valle de Colorado. «Señora Crawford», gritó Walsh mientras los 2 grupos convergían en el centro del valle. «Por Dios, ¿qué hacen aquí? Pónganse a salvo inmediatamente». Pero Standing Bear ya había alcanzado la distancia de hablar, y sus primeras palabras, pronunciadas en un inglés cuidadosamente pronunciado, cambiaron toda la dinámica del enfrentamiento. «Capitán de los soldados blancos», dijo el jefe, y su voz se oyó con autoridad por todo el valle. «Soy Oso Erguido,
jefe de paz de los apaches de la montaña. Vengo a hablar con la valiente mujer que salvó la vida de mi hermano y sus hijos, cuando pudo haberlos dejado morir como perros. En el reconocimiento transformó a Sarah de víctima potencial a mediadora reconocida. La declaración pública de Standing Bear de haber salvado vidas apaches le otorgó prestigio ante ambas fuerzas, creando un espacio para la negociación donde momentos antes solo había existido violencia. Jafei, oso, erguido, dijo Sarah, con voz firme a pesar de la magnitud del momento. He cuidado de sus parientes según las costumbres de hospitalidad que me enseñó mi esposo. Han honrado mi hogar con su presencia y han correspondido a mi pequeña bondad con gran lealtad. El lenguaje formal fue deliberado, diseñado para enmarcar el encuentro en términos de respeto mutuo, en lugar de conflicto. Sarah había aprendido lo suficiente de Joseph sobre los patrones de comunicación apaches como para comprender que la entrega de honores públicos era un componente crucial de la diplomacia tribal. Sin embargo, al capitán Walsh le costaba asimilar lo que presenciaba. Señora Crawford, ¿me está diciendo que ha estado albergando guerreros apaches en su casa? ¿Entiende que eso es colaborar con las fuerzas enemigas? La respuesta de Oso Erguido fue inmediata y tenía el peso de una autoridad absoluta. Captain Blanco habla de enemigos donde no los hay. Estos hombres eran cazadores pacíficos que buscaban alimento para sus familias. Sus soldados atacaron sin provocación, matando a 8 hombres de bien que no portaban armas de guerra. La acusación flotaba en el aire como un desafío, y Sarah vio como la mano del teniente Brennan se dirigía instintivamente hacia su arma. La situación pendía de un hilo, y la más mínima provocación podía desencadenar una batalla que destruiría todo lo que ella intentaba lograr. Jafei, oso erguido, dijo rápidamente. Capitán Walsh, tengo una propuesta que respeta tanto las costumbres apaches como las leyes territoriales. Lo que siguió fue quizás la negociación diplomática más extraordinaria en la historia fronteriza. Dirigiéndose a representantes armados de 2 pueblos sumidos en un conflicto aparentemente irreconciliable, Sarah esbozó una solución que exigía enorme valentía por parte de todas las partes, pero que ofrecía la posibilidad de poner fin al ciclo de violencia que ya se había cobrado demasiadas vidas. Mi esposo, Thomas Crawford, murió intentando tender puentes entre sus pueblos. Comenzó, y su voz resonó por todo el valle, llegando a oyentes de ambos lados. Creek. La comprensión podía reemplazar al odio si las personas buenas de ambos bandos estaban dispuestas a arriesgarse por la paz. Oso Erguido asintió con gravedad. El maestro Thomas era conocido por nuestra gente. Su muerte nos causó gran tristeza, pues era uno de los pocos blancos que consideraba a los apaches seres humanos dignos de respeto. Y su muerte me ha causado una gran tristeza, añadió el capitán Walsh en voz baja, con una expresión que demostraba que nunca había olvidado las circunstancias de la muerte de Thomas. Era un buen hombre que intentaba ayudar a los heridos, y murió porque uno de mis hombres entró en pánico. La confesión fue la primera grieta en el muro de hostilidad mutua. Sarah aprovechó el momento para construir sobre esta base de arrepentimiento compartido. Entonces, honremos su memoria demostrando que su muerte no fue insignificante, propuso. Capitán Walsh, los hombres que he estado cuidando no son asaltantes ni asesinos. Son familiares de este jefe, cazadores que intentan alimentar a su gente. Guerreros heridos que solo me han mostrado respeto y gratitud en Standing. Bear habló en voz baja a sus guerreros en apache, y luego se volvió hacia el grupo reunido. Running Bear me ha hablado del coraje de las mujeres blancas al sanar, de su sabiduría al esconder a nuestros hombres de quienes matarían sin cuestionamientos. Tales acciones honran la memoria del maestro Thomas y demuestran que algunos blancos comprenden el verdadero significado de la dignidad humana. Sarah sintió que el momento se acercaba a su momento decisivo. Todo dependía de si estos hombres podían ver más allá de sus uniformes y afiliaciones tribales para reconocer su humanidad compartida. Propongo un intercambio, dijo con voz cada vez más firme y convencida. Jafei, oso erguido, su hermano y sus compañeros están curados y listos para regresar con su gente. Tienen mi palabra de que se irán con honor y respeto, llevando testimonio de la bondad que recibieron de manos blancas. El jefe apache asintió en señal de comprensión, pero sus ojos mostraban que esperaba más de esta negociación que un simple intercambio de prisioneros. Capitán Walsh, continuó Sarah, a cambio de permitir que estos hombres partan en paz, le ofrezco algo más valioso que 4 prisioneros. Le ofrezco la oportunidad de ser recordado como el oficial que prefirió la misericordia a la venganza, quien demostró que las Fuerzas Armadas Territoriales saben distinguir entre guerreros y asesinos. La propuesta fue cuidadosamente elaborada para apelar al orgullo profesional de Walsh, ofreciéndole al mismo tiempo una alternativa que salvara las apariencias a una masacre generalizada. Sarah había observado suficiente comportamiento militar como para comprender que el ascenso profesional a menudo dependía de evitar la atención negativa
en lugar de buscar la gloria mediante la violencia. Pero las siguientes palabras de Standing Bear revelaron que los apaches tenían sus propias propuestas que ofrecer. Capitán Blanco, dijo el jefe, mi pueblo también busca la paz, pero la paz debe construirse sobre la base de la verdad. Los hombres que atacaron el rancho Morrison no eran nuestros guerreros, eran jóvenes desesperados de otra tribu, hombres que ya no escuchan a los jefes que aconsejan paciencia. La distinción era crucial, y Sarah podía ver a Walsh asimilando sus implicaciones. Si la banda de Oso Erguido podía separarse de los invasores que habían estado aterrorizando los asentamientos, se abrían posibilidades para acuerdos de paz selectivos que podrían aislar a los elementos verdaderamente hostiles. Jefe, Oso Erguido, dijo Walsh lentamente, si su gente no hubiera estado involucrada en las recientes incursiones, ¿estaría dispuesto a proporcionar información sobre quienes sí lo estuvieron? ¿Y consideraría iniciar conversaciones formales de paz con las autoridades territoriales? La negociación que siguió fue compleja y delicada, llevada a cabo en el surrealista escenario de un valle iluminado por la luna, con las Fuerzas Armadas observando desde posiciones ocultas. Mediante un diálogo cuidadoso, mediado por la presencia de Sarah, ambos líderes comenzaron a vislumbrar posibilidades que ninguno había considerado antes de su inesperado encuentro. En Standing Bear aceptó proporcionar información sobre bandas apaches hostiles, a cambio del reconocimiento del estatus pacífico de su pueblo. Walsh se comprometió a recomendar negociaciones formales con las autoridades territoriales, utilizando la resolución pacífica de la crisis actual como prueba de que era posible llegar a un acuerdo. Pero el acuerdo más notable surgió del reconocimiento mutuo de la posición única de Sarah. Ambos líderes coincidieron en que ella había demostrado algo sin precedentes a la capacidad de ver más allá de las barreras raciales y culturales para reconocer la humanidad compartida. Propusieron que sirviera como intermediaria permanente para futuras conversaciones, operando desde su hogar como punto de encuentro neutral para las negociaciones de paz. Señora Crawford, dijo Walsh con formalidad, si está dispuesta a aceptar esta responsabilidad, el gobierno territorial le brindaría protección oficial como intermediaria diplomática. Su territorio sería reconocido como territorio neutral, a salvo de acciones militares de todas las partes. El compromiso de Oso Erguido fue igualmente formal y mucho más personal. Hermana que salvó a los hijos de mi hermano. Dios, la terminología de parentesco que Joseph le había enseñado a Sarah a comprender. El pueblo Apache te ofrece un lugar en nuestra familia y la protección de nuestros guerreros. Tu hija crecerá conociendo a ambos pueblos y quizás construya puentes que solo podemos empezar a construir. A medida que el cielo oriental comenzaba a mostrar los primeros indicios del amanecer, lo imposible se había logrado. Dos fue. Armadas que se habían acercado al valle esperando la batalla presenciaron, en cambio, la firma de un acuerdo preliminar de paz mediado por una mujer cuya única cualificación era su disposición a tratar a los enemigos como seres humanos dignos de misericordia. El intercambio formal que siguió fue conmovedor y simbólico. Oso Corredor, Lobo Amarillo, Nube Danzante y Joseph salieron de la cabaña de Sarah con regalos preparados durante su recuperación ante intrincados trabajos de cuenta, armas talladas y una cuna elaborada específicamente para Hope que representaba la aceptación formal de la niña en las estructuras de parentesco apaches. El capitán Walsh, a su vez, proporcionó documentación escrita de la resolución pacífica, junto con el reconocimiento territorial oficial del nuevo estatus de Sarah y promesas de protección para su posición única entre las dos comunidades. Pero el momento más conmovedor llegó cuando Standing Bear adoptó formalmente a Sarah y Hope en su familia extendida, mediante ceremonias antiguas que Joseph tradujo para los testigos reunidos. La adopción no fue meramente honoraria, sino que conllevó plenos derechos y responsabilidades tribales, convirtiendo a la hija de Sarah en la primera niña blanca del territorio de Colorado en obtener la ciudadanía apache oficial al amanecer, sobre el valle tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. Tanto los guerreros apaches como los soldados territoriales emprendieron sus respectivas partidas. La crisis que amenazaba con desencadenar la mayor batalla de la historia regional había creado un marco para las negociaciones de paz en curso y establecido la hacienda de Sarah como un puente permanente entre dos mundos en los meses siguientes. La cabaña de Sarah se convirtió exactamente en lo que Thomas había soñado que sería un lugar donde niños apaches y blancos aprendían juntos, donde se exploraban las diferencias culturales en lugar de temerlas, y donde la posibilidad de coexistencia se demostraba diariamente a través de la cooperación práctica. Joseph permaneció como asistente e intérprete cultural de Sarah, y su inglés mejoró rápidamente a medida que facilitaba el creciente número de intercambios oficiales entre representantes apaches y territoriales. Su presencia brindó continuidad y confianza, esenciales a medida que las negociaciones formales de paz
se expandían para incluir a múltiples bandas apaches y comandantes militares regionales en Running Bear, se recuperó completamente de sus heridas y se convirtió en un visitante frecuente, a menudo llevando a su esposa e hijas a pasar tiempo con la familia que le había salvado la vida. Las relaciones que se forjaron entre las familias apaches y blancas a través de estas visitas crearon vínculos personales que trascendieron las fronteras políticas y sentaron las bases emocionales para el proceso de paz en su conjunto en Lobo Amarillo. A pesar de las limitaciones permanentes derivadas de su pierna rota, descubrió talentos inesperados como profesor de las habilidades tradicionales apaches. Su paciente instrucción en rastreo, fitoterapia y técnicas de supervivencia resultó invaluable para los colonos blancos que luchaban por adaptarse a las condiciones montañosas, mientras que su humor irónico lo convirtió en una figura querida entre los niños de ambas comunidades. La recuperación de Dancing Cloud fue completa, y finalmente se casó con una joven de Pine Ridge, cuya familia se había convencido de los beneficios prácticos de la cooperación entre apaches y blancos. Su boda, celebrada en la finca de Sarah con la asistencia de representantes de ambos pueblos, se convirtió en un poderoso símbolo de los puentes que se estaban construyendo entre comunidades anteriormente hostiles a la paz que surgió del acto inicial de misericordia de Sarah no fue perfecta ni completa. Seguían ocurriendo incidentes violentos, perpetrados por extremistas de ambos bandos que rechazaban la conciliación y preferían la continuación de la guerra. Pero se había establecido el marco para una resolución pacífica, y los mecanismos para evitar que incidentes aislados se convirtieran en un conflicto general resultaron notablemente eficaces. Lo más importante es que la siguiente generación creció con ideas fundamentalmente diferentes sobre la posibilidad de coexistencia. Hope Crawford, criada como apache y blanca, dominó varios idiomas y se sintió cómoda en ambas culturas. Su propia existencia demostró que las fronteras raciales eran construcciones humanas, no leyes naturales, y sus habilidades de liderazgo se manifestaron tempranamente al ayudar a otras familias mixtas a navegar la compleja dinámica de sus posiciones particulares. Cuando Hope cumplía 5 años, los visitantes de la granja de Sarah podían ver a niños apaches y blancos jugando juntos mientras sus padres discutían acuerdos comerciales, alianzas matrimoniales y técnicas de agricultura cooperativa. La transformación parecía tan natural que los recién llegados a menudo no reconocían lo revolucionaria que era hasta que se aventuraban en zonas donde aún prevalecían los viejos patrones de hostilidad. En el legado que Sarah había creado se extendió mucho más allá de su valle. Otras regiones comenzaron a experimentar con enfoques similares para la resolución de conflictos, utilizando su modelo como prueba de que existían alternativas a la guerra para quienes fueran lo suficientemente valientes como para intentarlas. El gobierno territorial, inicialmente escéptico ante sus métodos, reconoció gradualmente los beneficios económicos y sociales de la paz y comenzó a implementar políticas que apoyaban su labor, en lugar de socavarla. El sueño de Thomas D. Una educación que superara las diferencias culturales, finalmente se hizo realidad con el establecimiento de escuelas formales que impartían currículos tanto apaches como blancos. Los estudiantes que se graduaron de estos programas se convirtieron en intermediarios naturales, dotados de habilidades y perspectivas que los prepararon para roles de liderazgo en una sociedad cada vez más integrada. Standing Bear vivió para ver crecer a sus nietos bilingües y biculturales, igualmente cómodos en entornos tradicionales apaches y en pueblos territoriales modernos. Su propia evolución de jefe de guerra a defensor de la paz inspiró a otros líderes que antes consideraban imposible la conciliación, demostrando que la fuerza podía expresarse mediante la sabiduría y no la violencia. Al llegar a la vejez, Sarah reflexionaba a menudo sobre la cadena de acontecimientos que comenzó, con 4 guerreros heridos que se desplomaron a la entrada de su casa. La mujer que una vez había estado aterrorizada por los invasores apaches, se había convertido en abuela de niños apaches, consejera de confianza de los jefes apaches, y símbolo viviente de la posibilidad de que los enemigos pudieran convertirse en familia cuando se les trataba con dignidad y respeto. El valle que una vez resonó con disparos y gritos de guerra ahora resonaba con las risas de los niños y las conversaciones pacíficas de quienes habían aprendido a ver sus diferencias como fuentes de fortaleza, no como división. La finca que Thomas había construido con sueños de paz se había convertido exactamente en lo que había imaginado, un lugar donde el amor podía triunfar sobre el miedo, donde la misericordia podía vencer a la venganza, y donde un solo acto de valentía podía plantar semillas que se convertirían en bosques de esperanza para las generaciones venideras. En las tardes tranquilas, mientras Sarah mecía a los hijos de Hope para que se durmieran, a veces oía la voz de Thomas, transportada por el viento de la montaña, recordándole que la medida de una vida no se encuentra en su duración,
sino en su disposición a elegir la compasión por encima de la comodidad, la comprensión por encima del odio y la esperanza por encima de la desesperación. El legado que habían construido juntos perduraría mucho después de que sus nombres fueran olvidados. Vivo en cada niño que aprendió a ver a los enemigos como posibles amigos, y en cada adulto que eligió la misericordia cuando la venganza parecía más fácil en la historia que había comenzado con sangre. Sobre tablones de madera había terminado con risas en un jardín, donde familias apaches y blancas se reunían para celebrar la cosecha, los niños y la paz que parecía imposible hasta que alguien encontró el coraje de creer que el amor era más fuerte. Han tenido miedo. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.